En el Mundial de México 1986, nuestra selección de fútbol llegó al punto más alto de su historia, alcanzando los cuartos de final, que a partir de entonces representan el quinto partido de la competición. Pero también nuestra más grande maldición, pues jamás hemos regresado a él. El tri de Bora Milutinovic dio muestras de cómo se puede aprovechar el físico, la mentalidad y el estilo del futbolista mexicano, por lo que todo apuntaba a que sería un grandísimo trampolín rumbo a la siguiente Copa, a disputarse en Italia en 1990. Lamentablemente nunca lo podremos saber. Como siempre, dividiremos este documental en dos. En la segunda mitad conocerás a detalle la organización del Mundial, con todos los datos que necesitas para hacerte un experto en la materia, incluyendo las eliminatorias y las incidencias durante el torneo. En la primera parte me encantaría seguir narrándote las aventuras mexicanas, que desde 1923 han sido tortuosas, de subidas y bajadas, más malas que buenas, pero siempre ganando o perdiendo sobre la cancha. Tristemente es mi deber hundirme de lleno en el drenaje más putrefacto del que se tiene registro. Un capítulo que manchó para siempre a nuestro deporte y del que jamás nos podremos limpiar. Hoy te voy a contar paso a paso, día tras día, cómo fue que sucedió este disparatado, incoherente y repudiable episodio, que será recordado para siempre como el cachirulazo. Luego de que Colombia declinara la oportunidad de ser sede mundialista 3 años antes de la fecha, la FIFA no se durmió en sus laureles y pronto hizo el llamado para encontrar candidatos rumbo a 1990. Inglaterra, Italia, Grecia y la Unión Soviética fueron los 4 contendientes iniciales, aunque a principios de 1984 tanto ingleses como griegos decidieron apartarse, por lo que solo quedaron 2 opciones en el camino. Las votaciones del Congreso FIFA el 19 de mayo de ese año le dieron una contundente victoria a Italia de 11-5. Los soviéticos se quedaban con las ganas, a muy poco tiempo de su disolución definitiva. Los rumores apuntaron a que el boicot que su gobierno realizó para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fue fundamental en los votos perdidos. En opinión de este narrador, fue una excelente decisión, no por la URSS, sino porque durante la década de los 80 la Serie A se mantenía en todo lo alto, como la liga europea de mayor prestigio, con clubes de abolengo como Juventus, Milan, Inter de Milán, Roma, Fiorentina y compañía. La explosión del calcio se dio gracias a que en el verano del 80 las autoridades reabrieron el mercado a los futbolistas extranjeros, vetados luego de los fracasos de la Nazionale en Chile 62 e Inglaterra 66. Gracias a ello llegaron personajes como Paulo Falcao, Michel Platini, Sivinie Boniek, Michael Laudrup, Sócrates, Karl-Heinz Rummenigge, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Claudio Canilla, Dunga y un tal Diego Armando Maradona, que utilizando solo su pierna zurda llevó al Napoli a los más altos vuelos. Entonces el país del Mediterráneo tendría 6 años para poner en marcha la maquinaria mundialista, convirtiéndose en la segunda nación en organizar 2 campeonatos del orbe. Si no has observado el documental que realizamos sobre el Mundial de 1934, te dejo el link en la descripción. Después de que terminara la segunda Copa Mexicana, Bora Milutinovic fue condecorado con el Águila Azteca, el mayor reconocimiento que el gobierno nacional le puede dar a un extranjero. También hizo dupla con Bilardo para dirigir el partido amistoso del Combinado de América contra el resto del mundo, el 27 de julio del 86, en un partido a beneficio de la UNICEF. Por cierto, que en ese juego participaron los mundialistas Raúl Servín, Manuel Negrete y Fernando Quirarte. El resultado fue de 2-2 y se definió en penales a favor de los americanos. Bora ya no volvió a la selección nacional. Fueron buenos años para los jugadores mexicanos, que gracias a que Hugo Sánchez estaba rindiendo como pocos extranjeros en Europa, recibieron oportunidades en diversos clubes. Luis Flores se fue al Gijón para sumar varios goles en su primer año, aunque luego fracasó en el Valencia. Negrete llegó primero al Sporting de Portugal, pero se peleó con sus compañeros y recaló en el mismo equipo que Lucho. Un dato curioso es que el 19 de abril del 87 se dio un evento único, cuando hubo 3 jugadores mexicanos en un campo de juego español, en el Real Madrid contra el Gijón. Sin embargo, el zurdo Manolo no le alcanzó y retornó a nuestro país. El Vasco Aguirre fue otro destacado en el 86, lo que le valió sumarse a la disciplina de los Osasuna, pero una fractura lo hizo perderse en el camino y se fue a jugar a las Chivas. Llegaron también Carlos Hermosillo, Javier el Abuelo Cruz, José Manuel Eduardo de la Torre, pero ninguno de ellos destacó. El fútbol mexicano tuvo que esperar a que Luis García llegara al Atlético de Madrid para volver a llamar la atención, pero eso ocurrió hasta el 92. En octubre del 86, Mario Velarde fue nombrado el nuevo director técnico de la selección nacional.
El que jugara en Pumas y Necaxa también fue mundialista en 62 y 70, jugando solo 67 minutos contra la Unión Soviética. Fue el entrenador del Pumas en aquella final que se jugó a 3 partidos y que terminó perdiendo contra el América, para luego ser parte del cuerpo técnico de Bora en el Mundial del 86, antes de hacerse con el cargo. De extracción universitaria y con el conocimiento adquirido en los últimos años, la esperanza era que Velarde continuara el camino allanado por Bora, combinado a los hombres de experiencia con la juventud que llegaba pisando fuerte. En 1984, México se enfrentó por última vez a El Salvador, en un juego que fue suspendido por la violencia de los centroamericanos. Otra vez, se amenazó con nunca volver a enfrentarlos, pero solo 3 años después se rompió la promesa. Este era el partido con el que la selección mexicana reaparecía, tras 6 meses de ausencia, después de la eliminación de la Copa del Mundo en Monterrey. Velarde comenzaba con el pie derecho su etapa, venciendo 3-1 con anotaciones de Javier Hernández y Sergio Lira, además del autogol de Orescan. Por los salvadoreños descontó Jaime Rodríguez. Para este primer cotejo, el arquero fue Hugo Pineda, quien todavía defendía los colores del Tampico Madero. Un mes después se encontraban con el Sporting de Lisboa. Un platillo de fútbol internacional, la selección de México frente al Sporting de Lisboa. Gran ambiente aquí en el segundo aniversario de este hermoso estadio de Corregidora, un estadio que ya vivió una Copa del Mundo y que está viviendo la nueva esperanza que se llama Selección Nacional con miras a ese Mundial de Italia. Pronto abrieron el marcador, gracias al penal que Jesús Mendizábal mandó enmayar. El segundo fue de Armando Romero, aprovechando todos los descuidos defensivos del club portugués a 20 del descanso. Ya de vueltas apareció en la portería un muchacho de nombre Adolfo y de apellido Ríos, que sustituyó a Pineda. El de Uruapan, Michoacán, sonaba como uno de los más importantes prospectos rumbo al Mundial italiano, pero solo se sumó a la lista de los que se lo perdieron. En un tiro libre, el Cuchillo Herrera alcanzó a desviar con una chilena, pero el árbitro marcó juego peligroso y tiro libre indirecto, a pesar de que los Rayados exigían penal. Cobrando en la propia raya del área chica, el mismísimo Manolo Negrete, recién llegado al Sporting, se acomodó para batir al dorsal 25 con un zurdazo pegado al palo. Otro mexicano que le marcaba a la selección nacional en partido amistoso, algo que tal vez ya nunca volvamos a observar. El 3 de marzo de 1987, Tomás Boy Espinosa aportó por última vez la camiseta de México. Y qué bueno, porque a partir de este día el combinado dejó de importar, pues el proceso se cortó terriblemente durante 4 largos años. Jugaron contra los Tigres en el Universitario de Nuevo León para homenajear como se debía al gran capitán. El jefe disputó 25 minutos con los verdes, tiempo suficiente para recibir, amagar y filtrar a Lira, que venció a la Heredia. Boy se fue de la cancha antes de que Yayo de la Torre pusiera el segundo gol. Ya en la otra mitad, Tomás se vistió de felino y enfrentó al Tri, pero no pudo hacer algo para evitar la derrota, que extrañamente él mismo provocó. Y así nomás, con estos 3 partidos que te acabo de narrar, llegó a su fin el ciclo mundialista, en el que muchas figuras del fútbol mexicano se pudieron consagrar, y todo lo que cubriremos a partir de ahora son torneos de categorías inferiores. A finales de marzo se alistaron para ganarse su lugar en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, ya que curiosamente se tuvo que pasar por una corta eliminatoria contra las Bahamas. En la paradisíaca Nassau se lucieron Yayo de la Torre, Chícharo Hernández y Sergio Lira, delantero que por fin encontraba la suya en selección nacional. Tristemente nunca fue considerado como un fundamental y solo jugó 11 partidos oficiales en el Tri, anotando 4 goles de 1979 a 1990. En el partido de vuelta se consumó la goleada más grande de toda la historia de la selección mexicana. 13-0 fue el marcador final, en el que Benjamín Galindo y Mario Díaz aportaron un triplete cada uno. Raúl Servín hizo doblete, mientras que Jesús Mendizábal, Lira, Fernando Quirarte y un autogol de Lowe cerraron la cuenta. Aunque es el tanteador más abultado de todos los tiempos, no es considerado un partido de clase A. Con el 16-0 global, México amarró su pase a los Panamericanos. Después del Mundial regresaba a jugarse la Liga Mexicana en un formato normal, de un año completo. Guadalajara cumplió en diciembre 17 años sin ser campeón, por lo que buscaba desesperadamente revivir el recuerdo del campeonísimo sesentero. Debido a que el año anterior se suspendió el descenso, ahora se jugó con 21 equipos, siendo las Cobras de Querétaro los que ascendieron, compitieron y volvieron a descender, acompañados de León. Los Esmeraldas se iban de la primera división por primera vez en 43 años de historia. La competición se dividió en 4 grupos para que los primeros 2 lugares de cada uno se calificaran a la liguilla. Obviamente esto provocó locuras, como que el número 10 y el 12 de la tabla general alcanzaran a calificarse. ¿Te suena, no? Las Chivas fueron superlíderes y en la liguilla se deshicieron de Monterrey en cuartos y Puebla en semifinales.
Cruz Azul también llegó a la final, luego de eliminar a los Tecos y al Atlético Morelia. La ida en el Estadio Azteca la ganó la máquina con goles de Nacho Flores y José Juan Morales, además del de Luis Antonio, el Cadáver Valdés, que descontó para los tapatíos. Ya en el Jalisco, el capitán Fernando Quirarte cerró sus 14 temporadas en el rebaño sagrado, con un histórico gol que empató el global. Eduardo de la Torre hizo un doblete al 46 y al 55, lo que fue suficiente para que las Chivas Rayadas volvieran a conquistar el fútbol mexicano, ahora con su 9ª estrella. Lo malo fue que tendrían que esperar toda una década para repetir. Por su parte, Hugo Sánchez cumplía su 2º año en el Real Madrid, pero en el mes de marzo pretendió marcharse del club porque no se sentía valorado, ya que al exigir un aumento en su sueldo la directiva se lo negó. En ese entonces el buitre butragueño ganaba 100 millones de pesetas por año y Sánchez rondaba las 70, por lo que buscaba igualarse. El día 11 anotó un gol de cabeza a los Osasuna por la Copa del Rey, con una manta en el fondo que le pedía que no se fuera, y no lo hizo claramente. Al final del año sumó un total de 54 partidos y 43 goles en todas las competiciones, su segundo pichichi y el título de liga, lo que le valió un mucho mejor contrato que pagaría con creces a la temporada siguiente. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. A partir de este momento ordenaré de la manera más precisa todos los eventos que se fueron apilando en una torre de Pisa, que sí se terminó por derrumbar. Si eres un asiduo consumidor de esta serie de México en Mundiales, recordarás que en la clasificatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de 1980, nuestros líderes futbolísticos decidieron enviar a la Unión de Curtidores, en vez de una selección juvenil. En ese año el Comité Olímpico y la FIFA mantenían una dura batalla para dominar al balompié. Como los del COI sabían que la tenían perdida, aprobaron cambiar las reglas, o caso contrario el fútbol dejaría de ser parte del calendario olímpico. La regla vigente para la clasificación de Seúl 88 era que ningún país de Europa o Sudamérica podía utilizar futbolistas que hubieran jugado mundiales, incluyendo eliminatorias. No obstante, esto no aplicaba para el resto de las confederaciones, por lo que Mario Velarde apuntó en su lista a veteranos del 86 como Quirarte, Félix Cruz, Servín, Carlos Muñoz, Javier Hernández y el Abuelo Cruz. Se sumaron varios jóvenes, y otros no tanto, que buscaban colarse al proceso que terminaría en Italia. Hugo Pineda, Adolfo Ríos, Guillermo Muñoz, Benjamín Galindo, Octavio Mora y Eduardo de la Torre. Con estos nombres que tarde o temprano se iban a convertir en históricos, México enfrentó la primera ronda contra Bermudas a ida y vuelta. Visitaron primero el Caribe, en donde la localidad se impuso adecuadamente, sobre un campo sumamente enfangado por tremendo aguacero que cayó horas antes. 2-1 lo ganó Bermudas, remontando un gol de Yayo de la Torre al minuto 29. El portero fue Pineda, quien salió lesionado. Sin embargo, el juego en el estadio de Toluca se fue con goleada. 6-0 lo ganaba el cuadro de Velarde, que claramente me encantaría detallarte, pero ya sabes que no sirvió absolutamente de nada. Quizá lo más destacable fue el triplete de la Torre y el doblete del maestro Galindo, otro par de futbolistas que se perdieron del Mundial en su mejor momento. Antes de continuar con la eliminatoria olímpica, se tuvieron que trasladar a Indianápolis para participar en los 10º Juegos Panamericanos. Iniciaron bien, venciendo 1-0 a Guatemala, gracias a un tiro libre de Galindo, quien aprovechó todo el espacio regalado por el arquero Jerez. A continuación tocó enfrentar a Paraguay, partido que entregó otro resultado de época. 7-0 lo ganó México, incluyendo esta preciosa chilena del Abuelo Cruz, fue el segundo, y también clavó el tercero. El primero lo anotó Javier Hernández, que no paró ahí y celebró otro par, el cuarto y el séptimo. Fue Porfirio Jiménez el encargado de hacer el quinto y el sexto, con lo que el ataque nacional quedó más que satisfecho. Otra de esas golizas mexicanas sobre equipos sudamericanos que no andamos recordando la mínima oportunidad. ¿Quién sabe cuánto tarden los chilenos en superar la del 2016? Colombia fue un rival más complicado. Lira inauguró las hostilidades con otro gol con la casaca del Tri, pero ese no sumó a su estadística oficial por ser dentro de los Panamericanos. Los colombianos tuvieron muchas suertes acumuladas, primero empatando el marcador, para luego ver expulsado a Carlos Muñoz y luego el esguince del Cuchillo Herrera, que salió por Jiménez. Sin embargo, los pupilos de Velarde supieron trabajar el partido y eventualmente consiguieron un penalti a favor, que Quirarte catafixió por la victoria de 2-1. La combinación de resultados llevó a México a las semifinales, donde competiría con Brasil, en uno de los pocos partidos de este ciclo mundialista de los que pudimos encontrar video, y ojalá estuviera completo. Primero el abuelo desperdició un regalito de la saga al enfrentar al golero, y luego el travesaño nos salvó del primero, minutos antes de que Larios Iwasaki demostrara toda su agilidad. En la segunda mitad, el árbitro gringo Angelo Brazis perdió el orden cuando expulsó a Demir por una que parecía de amarilla.
A continuación Luis Carlos pudo poner el primero, y después Larios voló para dar más seguridad. Pero justo antes del final, Miguel España fue echado también, ahora por un pisotón más o menos accidental. El juego se fue empatado hasta los tiempos extra, en donde llegó el primero y único del encuentro, a nombre de un tal Evair al 110. Cerca del cambio de canchas, el Chicharo Hernández fue empujado dentro del área, pero Nazareno se hizo de la vista gorda, en una jugada que era penal claro. Eso hizo que el masajista del equipo, Gerardo Albarrán, alias Spencer, se metiera al campo y zancadillara a Evair. El zafarrancho no hizo más que empeorar. Benjamín Galindo le dijo pocos huevos a Brachis, mientras el Cuchillo le daba un empujón, por lo que el de negro finalizó el partido, eliminando a México y dejándolos con las ganas de pelear por la medalla de oro. Con 4 jugadores suspendidos ya era muy complicado darle batalla a Argentina, aunque a base de fuerza lograron arrastrar el 0-0 hasta el último minuto. El olor a los penales de México 86 estaba en el aire y no lo pudieron disipar. Como ya lo dijimos en el capítulo anterior, Pablo Larios nunca se destacó por ser atajador desde los 11 pasos, aunque se quedó cerca de parar los de Néstor Fabri y José Fantagucci. El único verde que sí falló fue Félix Cruz, que fue el primero de todos, y el arquero argentino Jorge Bartero tapó. Eso le dio la medalla de bronce al albiceleste, y las gracias al equipo tricolor. Y luego de la nueva decepción penalística, tocaba continuar con el camino olímpico. Previo al cierre de año se enfrentaron con Guyana, primero en Santana, California, pues el cuadro de Sudamérica que juega en CONCACAF no tenía un estadio digno en casa. Ya con Larios, Quirarte, Negrete, España, Galindo, Cruz y Luis Flores como refuerzos, masacraron a los guyaneses con un monstruoso 9-0. Esto no fue producto de la casualidad, pues los futbolistas sudamericanos eran amateurs y su realidad de vida distaba ampliamente a la de nuestros mundialistas, tanto que a la primera oportunidad 14 de ellos escaparon de su hotel de concentración y desaparecieron en búsqueda de un mejor futuro. Fue por ello que el partido de vuelta no existió. Los jugadores mexicanos y el cuerpo arbitral hondureño comparecieron en el Estadio Azulgrana de la Ciudad de México, vestidos de civil, se tomaron las fotos de rigor, dieron la conferencia de prensa sobre el campo y firmaron el acta que se enviaría a la FIFA para decretar el default. El marcador oficial fue 2-0. Curiosamente, esa semana se suscitó un enésimo escándalo en la FMF y el jefe de los árbitros, Alfonso González Archundia, renunció a su cargo. La dimisión fue aceptada por el presidente Rafael del Castillo, que muy cómodo declaró: "Yo me iré hasta 1990". Ya con el calendario en el año de 1988, el equipo volvió a actuar como local en el Toluca 86. En lo que se cuenta como un muy mal partido, los verdes supieron ganar apenas 2-1, lo que dejaba la diferencia de goles adecuada para no sufrir. De cualquier manera viajaron a la capital guatemalteca y sumando a Javier Aguirre, Ruiz Esparza y Carlos Muñoz, aniquilaron 0-3, lo que les daba el pase directo a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Claro que esto se iba a quedar solo en la imaginación, pues a partir del mes siguiente el ambiente se ensombrecería por una nube negra fabricada artificialmente, gracias a las mentes de nuestros directivos, que nomás tenían 2 dedos de frente y nunca aprendieron a ver más allá. Este cuento de terror inició en marzo con la convocatoria de 18 muchachos, que debían cumplir con la regla de no tener más de 19 años y 11 meses. Los supuestos juveniles concentraron en la ciudad de Aguascalientes antes de partir al premundial. El mes de abril inició con una noticia que dejó con la boca abierta al mundo entero. En su partido de la jornada 32 en la Liga Española, el Real Madrid recibía al Club Deportivo Logroñés. Apenas al minuto 9, Hugo Sánchez vio venir un centro perfecto para ejecutar su característica chilena, solo que en esta ocasión voló con una plasticidad y movimientos tan hermosos que el Estadio Santiago Bernabéu se puso en pie y sacó sus pañuelos blancos, ondeándolos en honor al futbolista más dominante del mundo. Si volteamos el nombre de Logroñés y le agregamos un espacio, se puede leer Señor Gol. Quédate con ese mote, porque muy poquitos días después dejamos escapar de nuestras manos la participación mundialista de Hugo en su prime. Comenzaba pues el premundial de la CONCACAF para calificar a Arabia Saudita de 1989. Al mando de Francisco Avilán se esperaba lo de siempre, que México ganara uno de los 2 boletos y llegara a la 7ª edición del Campeonato Mundial. En 1977 llegaron a la final y perdieron con la Unión Soviética en penales. En el 79, 81 y 83 también se calificaron, pero en las 3 ocasiones fueron eliminados en fase de grupos. 2 años después en la Unión Soviética sí que lograron avanzar a la segunda ronda, aunque ahí los venció Nigeria y finalmente para el torneo de Chile del 87 ni siquiera superaron la eliminatoria, que se disputó en Trinidad y Tobago. Probablemente estos resultados fueron una de las razones por las que nuestros legendarios directivos decidieron continuar haciendo trampa,
a ver si así ganaban algo. Este mini torneo se jugó en la ciudad de Mazatenango, en Guatemala. El primer compromiso fue contra Bermudas, a la que le atizaron un 4-1. El primero fue de Sergio Almaguer, seguido del gol caribeño y del penal a favor de México, que Pedro Serrano convirtió en gol. Los otros dos fueron a cuenta de Juan Carlos La Pájara Chávez y el segundo de Almaguer. 2 días más tarde les tocó jugar contra Cuba, que claramente no ofreció mayor resistencia y cayó con otro más de Almaguer y el de José Antonio El Tato Noriega, que al finalizar declaró que se lo dedicaba a todo México. ¡Qué lindo! La calificación a la segunda ronda se concretó el 16 de abril, luego de que golearan sin piedad a las Antillas Neerlandesas con marcador de 7-0. Mucha hueva me da enlistar a los anotadores, entendiendo que todos estos resultados servirían para 2 cosas. El Esto tituló su crónica con un "hombrada de los juveniles". Seguramente no lo sabían, pero eran los canadienses los que se estaban rifando el físico ante los mexicanos. 2-0 lo iban ganando, solo que Jordan Galarza y Almaguer lograron empatar antes del final. Ese fue su último momento de paz, en un rato muy largo. Según el lingüista Arturo Ortega Morán, la palabra cachirul tiene orígenes bastante lejanos y profundos. Su primer vestigio viene de la voz griega kakabos, que significa vasija. En latín se adaptaría como cacabus, y cuando el recipiente se rompía, los pedazos se llamaban cáculus. Cuando se trasladó al castellano se convirtió en cacho, y uno de sus diminutivos terminó en cachirulo, que finalmente podría significar trozo de vasija de cerámica. En España la palabra cachirulo fue asignada a las peinetas con trocitos de vidrio brillantes que utilizaban las mujeres, pero también a los pañuelos que los hombres usaban para adornar sus cabezas. Ambos usos llegaron a México durante la conquista, pero se redujo al conocido término de cachirul. Estos cachirules pronto se convirtieron en simples pedazos de tela que se utilizaban para remendar pantalones de los mexicanos rancheros, como parches. Luego eso se trasladó al dominó, en donde los jugadores tramposos intentaban colocar una ficha que les favoreciera su juego, por lo que pronto la trampa se conoció como cachirul. Finalmente el deporte se apropió de la expresión cuando algún equipo añadió un miembro que no estaba registrado, una práctica extremadamente común en el fútbol amateur y llanero. Cachirulo fue también un personaje creado por el actor Enrique Alonso, que se hizo sumamente popular entre los niños de los 50s y 60s, que crecieron admirando su teatro fantástico. Es una historia muy bonita que lleva un título muy largo. ¿Quieren verla? Pues dice así: érase, ¿qué se era? Cachirules en el Tri Juvenil fue la frase que encerraba este círculo azul en la famosísima portada del diario Ovaciones, publicada el 20 de abril de 1988. Fue Antonio Moreno el que descubrió la trampa que estaba cometiendo la Federación Mexicana de Fútbol. El periodista solo tuvo que hojear el anuario oficial que la propia FMF entregó a los medios y comparar las fechas de nacimiento de los futbolistas que competían en Guatemala. Te reitero que la edad límite que debían cumplir en la fecha del premundial era de 19 años con 11 meses. Moreno cotejó y descubrió que había al menos 4 que la superaban. Gerardo Jiménez y José de la Fuente habían cumplido 20 años 2 meses atrás, mientras que Pedro Serrano y Aurelio Rivera estaban más cerca de los 23 que de los 22. Y bueno, lo de Rivera no se quedó ahí. Los 4 cachirules salían a la luz de un momento a otro, y entonces se abrieron las puertas del infierno. Con el mismo anuario, que debo insistir fue diseñado, impreso y repartido por las autoridades del fútbol mexicano, Moreno descubrió que la selección juvenil del 86 tenía por lo menos 6 jugadores que rebasaban la edad. No olvidar que les fue terrible. Por último, escribió que la selección que jugó en el Mundial Sub-20 del 85 compitió también con mínimo 2 cachirules en su plantilla, dato que sería aniquilado días después con cifras de terror publicadas en la jornada. Como te conté hace unos minutos, en aquella ocasión perdieron en cuartos de final contra Nigeria, otro país que constantemente ha sido acusado de registrar jugadores con edades falsas. Es decir, que esta era una práctica sumamente común, arraigada y repetida hasta el cansancio. El que no tranza no avanza, rezaba un dicho popular que trae a la memoria los años más corruptos de la historia de México, con la política priista de robar y dejar robar. Esto claramente se trasladaba a todos los ámbitos de nuestra sociedad cincuentera, sesentera, setentera y por lo visto ochentera, en donde se consideraba que un poquito de trampa no le hacía daño a nadie. Esta clásica y errónea idea de si los otros lo hacen, ¿por qué yo no? Bajo este contexto, nuestra selección cachiruleada tenía que jugar contra Cuba en el inicio de la fase final, aunque según dijeron después, nadie les había avisado el avispero agitado que los esperaba en casa. Sergio Almaguer llegó a sus 8 golecitos, rematando de cabeza al minuto 1. Aunque los cubanos lograron empatar al arranque de la segunda mitad, el del gane fue para Marco Antonio El Chima Ruiz. En su columna de ovaciones, José Manuel Flores explicó que el presidente de la FIFA
Joao Havelange había tomado muy en serio las acusaciones sobre Nigeria en el Mundial anterior, muchas de ellas por parte de México, y avisó que el castigo sería de 2 años para todas las competencias. Sin embargo, el mismo columnista mencionó que nada iba a pasar, pues unos cuantos chivos expiatorios serían suficientes para que Rafael del Castillo se lavara las manos. Por su parte, El Esto, el diario más institucionalizado de entonces, hacía mutis con la información que publicó su competencia, pero no podría callar por mucho más tiempo. El día 22 salieron a la luz entrevistas con Alberto García Aspe y Ramón Raya, que ya destacaban en los Pumas. Ambos dejaron saber que era una costumbre consolidada en las categorías inferiores y que los documentos eran muy fáciles de manipular. Por la noche, Costa Rica y México continuaron con el segundo grupo clasificatorio. Quién sabe si los ticos también tenían cachirules, pero apabullaron a los tricolores con un doloroso 3-0. Es hilarante que incluso con jugadores mayores, la selección sub-20 no tenía seguro su pase a la Copa. Y nomás por hacer leña del árbol caído, el segundo de los centroamericanos fue un autogol de Aurelio el coreano Rivera, uno de los 4 señalados. El domingo 24 se disputó el último partido, en el que Estados Unidos solo requería del empate para sumarse a Costa Rica como representantes de la CONCACAF, pero los mexicanos ganaron con doblete de Gerardo Jiménez Cantú, el cachirul que rebasaba la edad por un par de meses. Porque, hey, ¿qué tanto es tantito? Tan solo un par de jornadas después, el Esto reportaba la llegada de la selección a la capital, y hasta entonces demostraba conocimiento de la trampa, citando al mexicano Joaquín Soria Terrazas, presidente de la CONCACAF. El que acuse a México debe presentar pruebas fehacientes para obligar al organismo a investigar. En caso de encontrar culpables, todos serán castigados. Mientras tanto, Gerardo Gallegos, que era el titular de la tercera división y el encargado de este combinado, dijo que tenían la conciencia tranquila, pues los pasaportes eran el respaldo oficial. Siempre que México obtiene algo importante en una eliminatoria, surge el tema de los cachirules, indicó, muy molesto. Llegó entonces un nuevo rostro protagónico del lado de la prensa, Carlos Albert, al que recordarás por la mención que le hicimos en el documental de Inglaterra y su relación con los ratones verdes. ¿Quién le puso ratones verdes? No fui yo, ¿eh? No, pero lo estás utilizando. Lo estás utilizando y no lo usado en medio durante 25 a 30 años. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Albert perdió su carrera como futbolista por ponerse de cara a los abusivos directivos y luego se convirtió en comunicador, uno de los más feroces con el caso de los cachirules. En su espacio del 28 de abril escribió: los directivos utilizaban la táctica cínica de desafiar a los delatores pidiendo pruebas, a sabiendas de que en su poder se encuentran las actas de nacimiento falsificadas. Pero a estas personas deshonestas se les olvidó que alguien cometería una indiscreción, refiriéndose al anuario. El tiempo se los cobrará con creces, cerró. Poquito a poquito se iba escurriendo la información entre las líneas de los periódicos, como cuando el presidente de los Tecos declaró que ellos no quisieron prestar jugadores al torneo de Guatemala porque sabían que estaban pasados de años y aún así el técnico lo solicitó. Como quien no quiere la cosa, el Esto deslizó otros 2 nombres que también rebasaban la edad, el Chima Ruiz y José Luis Mata, cuya acta de nacimiento expedida por el ayuntamiento de Zapopan indicaba que tenía 22 años cumplidos. Lo del Chima nunca se pudo comprobar. Héctor Quintero, guardameta que asistió al Mundial 85, dijo que se les recomendaba rasurarse antes de salir cada día del hotel para parecer más chavitos. Además de preguntarse por qué las quejas si había cachirules en todos los países y no se podía dar ventaja. Aunque los primeros días de mayo fueron de silencio, pronto empezó a tomar aire la tragedia anunciada, a pesar de que varios miembros de la dirigencia en la federación querían quitarle valor al anuario, porque no era oficial, a pesar de que en su portada se leía Anuario Oficial. El día 2, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció una protesta lícita con la CONCACAF, y Del Castillo empezaba a impacientarse con los periodistas que le cuestionaban al respecto, repitiendo eso de que ellos no tenían nada que ver con los pasaportes emitidos por el gobierno. Que el documento que garantizaba la personalidad jurídica de los jugadores era el pasaporte. El pasaporte de los menores de edad no puede sacarlos la federación ni yo, lo tiene que sacar el jugador. Fue el 3 de mayo cuando la FMF anunció su investigación interna, pero apuntando siempre la culpa hacia los jugadores, pues eran ellos los que supuestamente habían mentido respecto a su edad. ¿México podría quedar fuera los próximos 2 años de toda competencia internacional?, le preguntaron a Del Castillo. Estoy consciente de esa posibilidad, pero no creo que se llegue a tales extremos, respondió. Bueno,
Eso fue lo que reportó el Esto, aunque la jornada fue más específica, citando al presidente de la federación, que a cuestionamiento expreso de otros medios respondió: vete al carajo, mamón. Quien me llama ladrón, que se vaya a chingar a su madre. Muy seguramente Del Castillo había entrado esa mañana a su oficina con todos los diarios bajo el brazo y descubrió en uno de ellos la fotocopia que enterró su carrera para siempre. Miguel Ángel Ramírez realizó una de esas investigaciones a las que nuestro periodismo mexicano contemporáneo ya no está muy acostumbrado, consiguiendo el acta de nacimiento original de José Luis Mata Santa Cruz, emitida en Zapopan, Jalisco, el 14 de marzo de 1966. Con eso se comprobaba el fraudulento movimiento federativo, y por ello Del Castillo no tuvo más que anunciar la investigación. De verdad, si se lo proponen, son capaces de poner en circulación otra vez a Horacio Casarín. Cerraba la nota de Ramírez en la jornada. Esa misma noche fue que José Ramón Fernández tomó el toro por los cuernos y en su programa de Imevisión presentó otro par de actas que terminaron por explotar la bomba en la federación. Aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los dos jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales. Muy extrañamente, durante el día fue publicado un boletín donde la FMF concluía el asunto, dándole carpetazo con esta frase: el Consejo Nacional determinó hacer caso omiso a publicaciones y rumores en que podrían aparecer documentos ilegítimos, falsificados o alterados. En ese mismo espacio, el Esto, ahora sí comprometido con la justicia, publicaba el acta de nacimiento de José Luis Mata, aunque solo se trataba de una copia retomada de la jornada de un día atrás. ¿Hubo algún tipo de solicitud de parte del doctor Del Castillo a los periódicos para que le bajaran un poquito? Al principio siento que estaban muy intensas las solicitudes en ovaciones, y poco a poco, sobre todo José Manuel Flores en su columna, como que fue tratando de alivianar un poquito las cosas entre más se acercaba el castigo. Esa impresión yo también la tuve siempre. El director se llamaba Luis Palacio y me apoyó con todo. O sea, Luis me dijo: no, está buenísima tu columna, vamos a sacarle todo. Pero secretó a voces era que seguramente la federación y el doctor Castillo se habían acercado ya con algunos como para decirles: oye, pues ayúdenos. Entonces yo tengo la misma impresión que tú, pero no te lo puedo probar, ¿me entiendes? O sea, claro, que por ejemplo con algunos columnistas como José Manuel hubo el tema de decir: oye, pues ayúdanos, ¿no? Apóyanos, en fin. Entonces, pero pues esas son cosas que son deducciones. Yo a José Manuel hace muchísimos años que no lo veo, muchos. Para echarle más sal a la herida, Miguel Ángel Ramírez sacó a luz otras dos actas de nacimiento, ahora la del Shaggy Jiménez y José de la Fuente, quienes nacieron con 14 días de diferencia y llegaron a Guatemala con 20 años cumplidos. También citaba a Soria Terrazas, quien dijo que se estaba interpretando mal el reglamento y que si había castigo solo sería para la categoría donde se realizó la infracción, aunque todos sabemos lo que pasó. Con una ética profesional bastante revuelta, el técnico de los Cachirules, Pancho Avilán, se preguntaba por qué la protesta había nacido de los propios mexicanos, que éramos un país de cangrejos y que en todas partes hacían trampa. Al Monterrey lo dirigí 2 años y ni me sé los nombres completos de los jugadores. Es más, no sé ni qué número usan, concluyó como para lavarse las manos. Por si hacían falta más giros de trama, el periódico El Norte de Monterrey anunció que Pepe de la Fuente no solo era cachirulo en el 88, sino que en el Mundial Infantil de China del 85 también había acudido al llamado con 1 año más de lo reglamentado. Supuestamente un alto dirigente de Rayados avisó a la FMF que 2 de sus futbolistas estaban pasados de edad, pero Rafael del Castillo solo le respondió: yo me encargo de eso. Un crack. Sin una pizca de piedad por los directivos, Ramírez golpeó de nuevo con un listado de jugadores que participaron en aquel torneo de China en el 85, donde todos los futbolistas debían tener menos de 16 años. Sin embargo, un boletín de la FMF los volvía a echar de cabeza, pues 14 de los 18 convocados habían nacido antes de agosto del 69, y eso los hacía cachirules. Entre los más destacados se encontraban el mismísimo Luis García Postigo, Juan de Dios Ramírez Perales, Francisco Javier, el Abuelo Cruz, y Ramón Raya, futbolista que inició una sobresaliente carrera sobre el pasto, pero que las lesiones lo obligaron a retirarse. Al día siguiente, la jornada continuó divulgando nombres de cachirules en un montón de torneos juveniles a los que había asistido México, desde 1979 hasta esa fecha. Marco Antonio Trejo, Pacho Chávez, Carlos Muñoz, Paul Moreno y Martín Reina eran algunos. No obstante, el más llamativo de todos seguía siendo Aurelio el Coreano Rivera, que no tenía una,
ni 2, ni 3, sino 4 actas de nacimiento. Según él, había nacido en 1970 cuando viajó a Guatemala. Para su equipo, el Tampico Madero, la fecha era 1965. Y en otro certificado registrado en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, era de 1963. Ya más tarde se descubrió que realmente el coreano nació el 25 de octubre de 1961, lo que significa que jugó el premundial sub-20 con 26 años y 5 meses. Siempre ganamos por golizas. Salvador, Guatemala. Ya no metan tantos goles que van a pensar que traemos cachirules. ¿Cómo crees? ¿Por qué me dices eso? Y pues allá platiquen con Paco, nosotros qué, nosotros ni las actas le dimos, ni pasaporte, ni hicimos papeleo, ni nada. Lo que también es completamente sorprendente es que Antonio R. Márquez fue cachirul en el Mundial del 86, pues en complicidad con los directivos cambió su año de nacimiento de 1934 a 1936 para no superar la edad establecida por la FIFA para los nazarenos. No olvidemos que en el documental anterior hablábamos sobre las muchas quejas que arrastró su designación dentro del gremio arbitral, y la investigación de la jornada arrojó muchas luces al respecto. Impresionante la capacidad mexicana para hacer trampa. Otro reporte de Ramírez indicaba que Soria Terrazas era un gran amigo de la Torre, por lo que le recomendó que mejor no intentara sobornar a los investigadores de la CONCACAF, porque todo lo que encontraran se iba directo a la FIFA. Después de varios días de dimes y diretes entre la prensa, futbolistas que seguían defendiendo los cachirules porque nada pasaba y periodistas, Antonio Moreno publicó en su columna del 18 de mayo la investigación que realizaba en la Federación de Guatemala. Solo resta saber cuánto tiempo tardará en anunciarse la sanción y conocer de manera oficial nuestra eliminación de Juegos Olímpicos, Mundial Juvenil y eliminatorias para Italia 1990. El final de la era Velarde estaba del otro lado de la barda. Yo fui a Guatemala cuando empezó el escándalo porque José Ramón me dijo, sería bueno que investigues qué dicen en Guatemala de esto. Entonces hay quien dice, Toño les llevó las actas porque en la tele salió un reportaje que fue a Guatemala. Y yo pues siempre dije mi verdad, o sea no, yo fui porque cuando empezó el escándalo, José Ramón me dijo, tú dale seguimiento a tu escándalo, digamos, y yo fui a Guatemala para saber cuál era la reacción y fui a entrevistar al presidente de la Federación de Guatemala, pero cuando yo llegué, ellos ya no solamente tenían las actas, ya habían metido hasta la protesta. El 19 de mayo se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol había renunciado voluntariamente al Mundial de Arabia Saudita, quizá como una medida desesperada para evitar la sanción de 2 años, aunque luego salieron a decir que solo había sido un borregazo y que no iban a dejar ir la competición porque eso era asumir una culpa que no les correspondía. En medio de todo este río de aguas negras se llevó a cabo un partido amistoso que serviría como la despedida de Michel Platini. Se enfrentó Francia contra un combinado de estrellas internacionales, entre las que se distinguían Lothar Matthäus, Jean-Marie Pfaff, Siviné Boniek, Michel, Zico, Enzo Francescoli y los 2 mejores latinoamericanos del momento, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Michel Platini estaba dando de las bicicletas, entonces dime, ¿por qué haces esto? Es una jugada que la vengo practicando de siempre. Mi padre fue el que me las enseñó. Dígame exactamente lo que representa Michel para los mexicanos después del Mundial de 86. Qu'est-ce que représente Platini pour les Mexicains après le Mundial 86? Sí, Michel Platini para los mexicanos ha sido de los jugadores más grandes que ha habido en la historia del fútbol. Los dos andaban algo peleados, pues algún tiempo atrás el argentino desdeñó la calidad del mexicano y en su lugar alabó a Emilio Butragueño, algo que golpeó el ego del ex Puma. Sin embargo, sobre la cancha del Estadio de los Príncipes en París, en la que jugaron juntos por primera y única ocasión en sus carreras, se entendieron a la perfección, como si la magia supiera encontrarse con la elegancia y lograra fusionarse de manera impecable. Tristísimo es escribir estas líneas e imaginar al mismo tiempo lo que hubiera sido la selección mexicana en Italia 1990. El 20 de mayo, Rafael del Castillo salió a decir: ¿ustedes creen que solo México utilizó cachirules? Nosotros también tenemos pruebas de que hay muchas cosas por investigar. Una confesión que se publicó casi sin querer en la columna de José Manuel Flores de Ovaciones. A finales de mes el ambiente estaba cada vez más ensombrecido, con la visita del vicepresidente de la CONCACAF en la ciudad de Monterrey y luego en Guadalajara. Del Castillo decía que iban a colaborar en todo lo que se les solicitara, pero al mismo tiempo soltaba que iban a investigar los cachirules de otros países y que se quejarían con la FIFA por el trato que se les estaba dando.
Claramente pensaba en Guillermo Cañedo, que continuaba como vicepresidente del máximo organismo y había sido un amplio colaborador para la organización del Mundial del 86, por lo que podría abogar por la FMF, aunque a final de cuentas el emperador Guillermo no iba a poder hacer nada. A continuación, Soria Terrazas declaró que le importaba poco ser llamado mal mexicano, pues él se debía a los 30 países que votaron por su presidencia. Ese mismo día, el infame doctor del Castillo se reunía con sus cercanos para encontrar una salvación, que todo indicaba sería irse encima de los futbolistas involucrados, pues como siempre, si eran mayores de edad, se les podía acusar de fraude ante las autoridades de nuestro país. Claro que esas mismas instituciones fueron las que se dieron las actas y los pasaportes. A todos los que estamos metidos ahí tenemos que llegar al final de este asunto y va a ser lo mejor para que sí se obedezca todo. La persona esta me dijo que firmara los documentos, los cuales yo no leí, y me decía que si no los firmaba me iba a partir toda la madre. Y que papá y mamá iban a estar en la cárcel de perdió 8 años, que ya tenían la soga al cuello y hubo muchas amenazas por parte de ellos. Yo creo que por eso firmé los documentos, no creo que no reconozco la declaración. Ahora no quedaba nada más que esperar la resolución, que sería pública en el mes de junio. Arrancaba entonces la cuenta regresiva para descubrir el tamaño del castigo, que se adelantó para el día 20. Un veredicto en contra sería injusto, se aventuró a decir del Castillo. El primer día del mes apareció un comunicado de la FMF firmado por todos los clubes de primera, segunda y tercera división, además del sector amateur. En él básicamente repudiaban a todos aquellos periodistas y cronistas de radio y televisión que habrían iniciado la campaña de desprestigio hacia el fútbol de México, y aplaudían a todos aquellos comunicadores que habían apoyado desinteresadamente a nuestro popular deporte. El cinismo en su máxima expresión. El 8 de junio retornaba a nuestro país Hugo Sánchez, con el cuarto pichichi en la maleta. Venía de vacaciones, pero también a votar, pues en julio se realizarían las elecciones para nuevo presidente. Es vergonzoso todo lo que está sucediendo, y aunque soy mexicano y me duele, es importante que se castigue a los culpables, detalló desde el aeropuerto. Y entonces llegó el día de la resolución. Aunque el secretario ejecutivo de la FIFA anticipó que el castigo solo sería la expulsión del Mundial de Arabia Saudita, se anunció además la inhabilitación de por vida de 9 altos directivos nacionales, que jamás podrían volver a involucrarse en nada que tuviera que ver con el fútbol profesional. Entre ellos figuraban Manuel Aceves Montenegro, el encargado del famoso anuario, Gerardo Gallegos, Rafael Lebrija y el villano más villano de la historia de los villanos, el doctor Rafael del Castillo. Claramente eso no se podía quedar así, no señor, por lo que de inmediato el ahora expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol hizo saber a los medios que iba a apelar directamente con la FIFA, además de denunciar a su ex amigo Soria Terrazas de estar comprometido con quién sabe cuáles intereses. Su propósito original era suspender al fútbol mexicano para que no participara en los Juegos Olímpicos ni en la eliminatoria para el Mundial de Italia. No se atrevieron, sentenció el envalentonado doctor. Curiosamente, ese mismo día Hugo Sánchez recibió el botín de oro. He luchado con todas mis fuerzas para situar a nuestro país en el mapa futbolístico, pero esto da al traste con cualquier esfuerzo, señaló muy certero. El mismo día que Nacho Treyes indicaba que el castigo había salido barato, los Rafaelos, del Castillo y Lebrija abordaban su avión con destino a Zúrich para visitar las oficinas centrales de la FIFA. Cuando escuchen, nos darán la razón, decían convencidos de sus propias locuras, pero también de su relación de supuesta amistad con Joao Belange, que tanto les hizo cumplidos durante el Mundial del 86. El que también iba de camino a Suiza era Joaquín Soria Terrazas, que ahora sí andaba muy enojado, y mostró a los periodistas un papel con un mensaje dirigido a su hijo, del mismo nombre. Soria Jr. le hizo saber que alguien le había ofrecido 15 millones de pesos a él y a su hermano, $50,000 a 4 miembros del comité de la CONCACAF, y un cheque en blanco para su padre, todo con tal de que les ayudaran a echar para atrás la decisión. Esto ya era una kermés, así que saltemos al día de la definición. El 30 de junio de 1988, la Federación Internacional de Fútbol Asociación anunciaba que México quedaba suspendido durante 2 años para participar de cualquier competencia internacional, en cualquier categoría, lo que no solo nos dejaba fuera del Mundial Juvenil de Arabia Saudita, sino también de los Juegos Olímpicos de Seúl, y por supuesto de las eliminatorias rumbo a Italia 90, cortando de tajo y sin pudor un ciclo que apenas iba a la mitad. En ese momento el fútbol mexicano se revolcó en el lodo de sus propias, absurdas, tontas y nefastas decisiones. Conmoción mundial y nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA,
anunció el día de hoy que elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. ¿Qué pasó en Zúrich con esta reunión donde México ha sido sancionado por 2 años? Bueno, pues realmente vamos de asombro en asombro. Pero ya ven ustedes que FIFA en el dictamen establece que no se demostró culpabilidad, pero se contradice la misma FIFA, porque al no haber culpabilidad no puede haber sanción de 2 años internacional para los equipos. ¿Ustedes lo entienden? Que no son abogados, pero por sentido común, ¿verdad? Pues yo como abogado y por sentido común tampoco lo entiendo. Avalanche dijo categóricamente que eran más importantes para la FIFA las federaciones que las confederaciones. Cuando tuvimos esa plática, por eso nos dijo, yo apoyaré siempre a la federación. Desgraciadamente, reitero, resultó todo lo contrario. No entiendo, ni entiendo tampoco el licenciado Lebrija, ni el señor Cañedo, cuál era el interés del señor Blatter a que se hiciera esto. Hasta cierto punto nosotros estábamos conscientes de que el dictamen venía en el sentido de que no había culpabilidad de los directivos. A su regreso de Suiza, Rafael Lebrija y Rafael del Castillo nos hicieron el gran favor de renunciar a sus cargos, de los que no olvidemos ya estaban vetados de por vida. Estoy asqueado del pantalón largo de la FIFA y de la CONCACAF, de su mafia, escupió el tal del Castillo en la cima de una montaña de impudor de tamaños irreales, dignos de sus relaciones priistas con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el próximo presidente de México. Todavía Rafael del Castillo se animó a publicar un libro con su verdad, donde reveló varias de las comunicaciones internas, como para limpiar su nombre, divulgó esta carta, firmada por Joseph Blatter, en la que se indicaba que la FIFA perdonaba a los suspendidos directivos en 1989, pero por suerte nunca más regresaron al fútbol. Exactamente una semana después, el país se convulsionó por la jornada electoral, que tuvo un nivel de participación del 50.4%. El gran problema fue que durante la noche la Comisión Federal Electoral anunció que el sistema de conteo se cayó, de manera textual. Esto claramente le explotó en la cara al PRI, que movió todo su corrupto aparato para evitar la derrota del partido oficialista. Y con un fraude 1 millón de veces más asqueroso que los cachirules, Carlos Salinas de Gortari declaró su victoria con esas palabras: el mundo tendrá que recordar el ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática. Así de insolente era la realidad ochentera, casi noventera, de México. La impunidad era tal que hasta el fútbol se creyó intocable, sagrado, lejos de cualquier castigo que le pudiera imponer la justicia, pues unos cuantos pesos serían suficientes para lavar los trapos sucios. Sin embargo, la FIFA decidió protegerse de sí misma, quizá consciente de que la única que podía jugar sucio era ella, porque en el 88 sentó un grandísimo precedente para todo el mundo futbolístico. México era su gran aliado, el único país con 2 mundiales extraordinariamente organizados, con un mexicano al frente de la CONCACAF y con otro como vicepresidente del máximo organismo. Sonaba que no podría haber represalias por el cachirulazo. No obstante, nos congelaron durante 2 años y eso redujo, si no es que desapareció, las trampas de las edades. Todos podríamos agradecer a la FIFA por su fair play. El problema es que lo que ellos mismos cocinaban en sus sótanos de Zúrich era igual de nefasto que lo ejecutado por la FMF, aunque no se descubriría sino hasta unas cuantas décadas después. En este contexto de podredumbre se desarrollaba la temporada 87-88 y el fallo de la FIFA cayó como un mazazo en plena liguilla. En ella Pumas y América, 2 de los clubes con más futbolistas de calidad idónea para una selección nacional, se abrieron camino hacia la final. Los universitarios derrotaron a Tecos por goleada y luego anotaron uno más que la UDG en el global. Las Águilas primero se deshilacharon contra el Puebla, pero en semifinales apenas se empataron con el Morelia, dirigido por Antonio La Tota Carvajal. En el partido de vuelta se suscitó la polémica, pues el Atlético hizo más goles de visita y el árbitro Miguel Ángel Salas les dio la victoria. No obstante, el reglamento había cambiado y los goles del visitante dejaron de valer doble, por lo que el finalista se tenía que definir en penales. La Tota lo sabía, por eso había mandado a sus jugadores al vestidor en cuanto el árbitro dio el pitido final. Pero cuando se dio cuenta de su error, Salas los llamó de vuelta al campo. Esto molestó muchísimo al entrenador y los futbolistas morelianos, pero se vieron obligados a cobrar y ya fríos y agüitados cayeron 3-1. En Ciudad Universitaria la localidad se hizo pesar, venciendo 1-0 con tanto del repatriado Luis Flores, campeón de goleo de esa temporada, y que luego se iría a deslucir en Valencia. Sin embargo, la finalísima en el Azteca fue un festín americanista, que ganó 4-1. El de los felinos también lo hizo Flores Ocaranza, pero el doblete de Gonzalo Farfán y los de Adrián Camacho y Antonio Carlos Santos los liquidaron.
mucho se culpó esa tarde al joven Adolfo Ríos, que se comió 2 de los 4 americanistas, algo que nunca le pudo perdonar su afición. Por supuesto que la más importante estrella del fútbol nacional sufrió lo indecible con el imponente castigo. Hugo terminó la temporada 87-88 con 50 partidos y 35 goles, su tercer pichichi con el Madrid y un nuevo trofeo de Primera División Española. Como ya vimos, fueron intensos sus reclamos hacia los directivos tramposos, y vaya que se puede comprender la actitud del futbolista de 29 años, considerando que en ese momento no existía en todo el planeta un mejor centro delantero que él, y las 2 temporadas siguientes lo harían más que patente. Ya con plena conciencia del castigo que dejaría al fútbol mexicano sin roce internacional, la Primera División y sus futbolistas perdieron la chispa de competitividad, mientras que la afición se alejó cada vez más de los estadios. A pesar de ello, el América se puso las pilas para ganar su último título de la mejor década de toda su historia. Los geniales directivos, que como ya hablamos eran nuevos, decidieron regresar a la liguilla en el formato de grupos. 2 pelotones de 4 equipos jugaron partidos entre ellos para elegir a los 2 finalistas del torneo. El club de Coapa ganó el A y su rival sería Cruz Azul, que se llevó el B. Si Ríos fue señalado en esa final con los Pumas, ahora le tocó a Pablo Larios ser el villano del azul, pues apenas arrancando el juego de ida le regaló medio gol a Luis Roberto Alves. El segundo fue de Hermosillo y se vio manchado por una falta de comunicación terrible del portero Bigotón y su defensa Héctor Esparza. No obstante, la máquina se levantó de la lona al inicio del segundo tiempo, empatando las acciones con los goles de Porfirio Jiménez y Narciso Cuevas. Pero Edgardo Codesal pitó un penal bastante claro de Esparza y el Negro Santos concretó la victoria americanista. La vuelta también fue un gran partido. Juan Hernández abrió el marcador al minuto 6, pero Patricio Hernández y Ricardo Mojica le dieron la vuelta, equilibrándolo todo. Sin embargo, el grandote de Cerro Azul vio venir el pase de Santos y sin pensarlo le pegó un derechazo cruzado para batir a Larios y darle la 8ª estrella al Club América. ¿Quién diría que él mismo se convertiría en el máximo anotador cementero de todos los tiempos? Además de entregarles también su 8º título en 1997, después de 17 años de sequía. Los que también iniciaban una racha muy apestosa fueron los americanistas, que vivieron durante 13 años sin sumar trofeos ligueros a su palmarés. El Real Madrid continuaba al mando de Leo Ben-Hacker y acumulaba otro año de ensueño. Ganaron la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa, aunque una vez más se quedaban en la orilla de la Copa de Europa, cayendo en las semifinales por goleada frente al Milán de Arrigo Sacchi. En lo individual, Hugo Sánchez cortaba su impresionante racha de 4 pichichis, 1 con el Atlético de Madrid y 3 con el Real. Solo pudo hacer 27, bajando un par respecto al año anterior. Fue superado por el brasileño Baltazar del Atleti, que acumuló 35 dianas para alcanzar el segundo mejor registro de la historia en España. Esto fue una sacudida para el orgullo del atacante mexicano, quien ocuparía el próximo año para asombrar al mundo entero. Para que la afición mexicana llorara lágrimas de sangre, la selección tuvo que cumplir algunos compromisos adquiridos con anterioridad, en lo que se llamó como el inicio de un nuevo proceso. El primer partido fue dirigido por Alberto Guerra, que tomó el lugar de Velarde tras el castigo, aunque no dejó su puesto como técnico de las Chivas. El resultado fue de victoria por 3-1 sobre el equipo de Polonia, que tampoco iba a asistir al Mundial. Sague fue el mexicano más destacado, pero tendría que esperar su oportunidad para brillar 4 años después en la Copa América. Guerra también dirigió un par de juegos de la más irrelevante importancia y luego renunció al puesto. Para el mes de agosto, Velarde retornó para enfrentar un inventajo llamado Marlboro Cup, con 2 partidos. ¿Cómo están, amigos? Los saludamos Teodoro Cano y un servidor, Eduardo Treyes. 4 equipos, 3 de ellos selecciones, un equipo, la Juventus de Turín, representando a 3 continentes. Un torneo internacional para que se preparen los equipos que aún están aspirando para llegar al Mundial de 1990. Nos referimos a la selección de Estados Unidos. Bien se dice que apoyar a México, a todo lo que sea México, en circunstancias complicadas, es hablar de un nacionalismo bien entendido. Este compromiso estaba firmado y había que cumplirlo, y se cumple con un cuadro joven, un equipo con elementos menores de 23 años, que por primera vez se van a encontrar dentro de una cancha, y habrá que esperar que esa juventud, ese entusiasmo y la calidad, porque la tienen, pueda sacar a flote a esta selección nacional frente a la selección de Corea del Sur. El que aprovechó enormemente su oportunidad fue Ricardo Peláez, otro canterano americanista que ya era una goleadora realidad, vistiendo los colores del Necaxa, ese que estaba a punto de ser el mejor equipo de la década. El 10 de agosto del 89 jugaron contra Corea del Sur, selección mundialista que se calificó invicta con 25 goles a favor y ninguno en contra. El primero de Peláez fue de rebote y con choque incluido. El segundo fue un golazo, otra vez con centro del Cuchillo Herrera,
pero ahora con una definición de altura, cabeceando por encima del guardameta Kim Pong-yo. El triplete llegó con asistencia de Héctor Becerra y una empujada sencilla. Los coreanos lograron meter un par, poniendo algo de emoción al intrascendente cotejo, pero Cabecita Peláez realizó una mague dentro del área. Con un derechazo clavó el único póker de goles de su carrera. Tristemente a él también le llegaría tarde la revolución, casi 10 años. El último juego de Velarde al frente del tricolor fue contra la Juventus, en el que México remontó hasta en 2 ocasiones para acabar ganando 3-2. Los goles mexicanos fueron de 3 olvidados: Antonio Alcántara, Álvaro Torres y Ricardo Chávez Medrano. Ninguno de ellos destacó nunca más. En diciembre de ese año, el nuevo jerarca de la FMF, Jesús Reynoso, y su Consejo Nacional eligieron a Manolo Lapuente como el siguiente en la lista para dirigir a México. Aunque esa es una historia que te voy a detallar en el próximo episodio de esta serie. La temporada previa al Mundial de Italia fue de grande sorpresa para el fútbol mexicano. Lapuente, aquel futbolista que recordamos constantemente en nuestros videos de la década de los 70, se había convertido en técnico en el 78, dirigiendo al Puebla de sus amores en un periodo de 6 años. Recordarás que la franja se sumó al listado de los campeones de nuestro balompié en el 83, pero durante más de un lustro desaparecieron de los altos vuelos. Lapuente se fue a dirigir a los Tigres, al Ángeles, al Atlante, y tuvo un corto paso con Cruz Azul antes de volver a su lugar favorito para el 89-90. Entre sus filas contaba con personajes de la talla del Mortero Aravena, Marcelino Bernal, Carlos Poblete, Roberto Ruiz Esparza, Chepo de la Torre, Chicharo Hernández y el mismísimo Pablo Larios, que fue echado del Azul y en Puebla encontraría la dulce venganza. Tremendo equipazo que terminó en tercer lugar de la tabla general y segundo de su grupo, por lo que en cuartos de final les tocó jugar contra los Correcaminos, empatando a 4 en el global y avanzando por su posición de privilegio. En semis jugaron el que es uno de los mejores partidos de liguilla de todos los tiempos, igualando a 4 goles con la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc, incluyendo un golazo de Jorge Campos, ese acapulqueño que jugaba como delantero, pero que años después asentaría en la portería y tanto aprendería del flaco Larios, su máximo ídolo, al que le acababa de anotar. En la vuelta en Seúl, los poblanos derrotaron 4-2 y llegaron a la final, que jugaron contra la UDG. Los Leones Negros avanzaron por vencer a los Tigres en cuartos y al América en la fase semifinal. Poco lograron contra el poderío de los lapuentistas. Octavio Mora anotó para la casa al 33, pero la dupla chilena de Búfalo y Mortero hicieron la voltereta. En el último juego de la campaña volvió a caer un diluvio de goles por parte de las dos escuadras, pero fue el Puebla el ganón definitivo. Manolo Lapuente se confirmaba como un extraordinario director técnico, por lo que pronto le llegó el llamado a la selección. La temporada 1989-90 fue la mejor que Hugo jugó para la Casa Blanca. En la liga disputó 35 partidos y consiguió la friolera de 38 anotaciones. De por sí era impresionante, pues igualaba la mejor cifra hasta entonces, que le pertenecía a Telmo Zarra, gigantesco delantero que fue el máximo ganador de Pichichis, hasta que llegó un tal Lionel Messi. Fue en la 50-51 que logró hacer los mismos 38 goles, el número que Sánchez Márquez empató 39 años después. Por cierto que este récord fue superado hasta el 2011, cuando el monstruo Cristiano Ronaldo hizo 40. Luego la Pulga lo despedazó con 50 pepinos en 2012. Nomás para que te des una idea de la clase de futbolista que era el Niño de Oro. Pero eso no fue todo, pues la magia provino del método. El macho no solo rompió 38 redes, sino que cada uno de ellos fueron a un solo toque. Nunca controló y disparó, en absoluto. Todos se fueron al fondo después de tocar su cuerpo en una sola ocasión. Increíble. El crack mexicano cerraba así el año más prolífico de toda su vida. No solo se adquirió su eterno apodo de Pentapichichi, sino que fue el primer jugador merengue en ganar la Bota de Oro al máximo goleador europeo. Y hubiera ganado otras 3, pero en ese entonces las reglas contaban los goles de cualquier liga como si valieran igual. No como ahora, que ya no cuenta igual meter un gol en Portugal, en Suiza o en Inglaterra. También levantó su 5º trofeo de liga consecutivo y la Supercopa de España, además de perder la final de Copa con el Barcelona. Es por eso que el sufrimiento de nuestros padres y abuelos era gigantesco. El mejor futbolista del mundo era mexicano y se iba a perder la Copa del Mundo por culpa de unos cuantos imbéciles. Una cosa tristísima, que incluso a la distancia en el tiempo genera un hoyo en el estómago. Le cuenta la imaginación lo que pudo ser. Yo fui el primer jugador en la historia de Italia y de España en conseguir la Bota de Oro. Y justo estaba listo para el Mundial del 90. Y era en mi mejor momento. Pues era mi máximo nivel futbolístico en todos los aspectos. Y fue justo que nuevamente nuestros amigos, los directivos, los ineptos, nos fastidiaron no nada más al fútbol, sino a todo el país, de no poder estar en otro mundial, y que indudablemente pues no lo olvidaré y no se los perdonaré jamás, ¿no?
En lo que Lapuente le daba gloria a la franja, la decaída selección continuaba jugando sus torneos amistosos, sirviendo de sparring para las escuadras que sí viajarían a Italia. Y aquí aparece por última vez un personaje que fue recurrente en nuestros episodios de antaño, compartiendo junto al equipo nacional desde aquellos tiempos del color granate, y que vivió tanto tiempo que en sus últimos días podría haber contado un siglo de historia. Ignacio Treyes apuntaba como el sustituto de Lapuente para unos pocos partidos. El primero fue en el Memorial Coliseum contra Uruguay, que ya era dirigido por el maestro Oscar Washington Tabárez. Más 9 minutos le bastaron a Daniel el Travieso Arce y a Ricardo Peláez para poner el 2-0 en el marcador. Suárez puso el 1 para la Celeste, pero ahí se quedó. Don Nacho también puso la estrategia contra Colombia, que contaba con las figuras de Redín, Iguarán y Rincón. 2-0 lo ganó México, gracias a un autogol de Perea y otro más a la cuenta particular de Peláez. Qué triste es recordar estas inútiles victorias. El revoltijo era tal que en un mini torneo amistoso la selección mexicana tuvo el atrevimiento de jugar el mismo juego con 2 uniformes distintos. En el primer tiempo la marca fue Adidas y en el segundo tiempo fue Diadora. Una locura. Esta fue la única derrota a cargo de Treyes, que sabía que después de estos compromisos su quinto, y ahora sí último, ciclo como entrenador nacional llegaría a su fin. Fue el encargado todavía en un empate a unos contra el Colonia de Alemania, en la extrañamente llamada Camel Nations Cup, cuyo mayor atractivo era la presencia de cierto equipo blanco. Este es el último encuentro de México al que le dedicaremos minutos en este video, y es que el destino es tan cruel que enfrentó a la apestada selección con el Real Madrid de Hugo Sánchez. Con un zurdazo que batió al arquero Bullo, Gonzalo Farfán puso la primera línea en la cédula arbitral, pero como si de una tragedia griega se tratase, fue el propio delantero azteca color merengue el que empató el tanteador. Hugo aprovechó un error de fildeo de la central y con un izquierdazo karateca reventó el ángulo de Adrián Chávez. Todavía Peláez y Sague hicieron los suyos para darle la victoria al tricolor, pero verdaderamente a nadie le pudo importar menos. No por los jugadores que hacían su chamba rumbo al próximo mundial, pero sí por la miseria en la que estaba hundido el combinado desde hacía ya 2 años. Cómo nos gusta vivir en el mundo de la fantasía, porque de la vida real no nos regala muchas alegrías, decidimos crear una lista de convocados para que reflexiones por tu cuenta qué es lo que pudo lograr México en Italia 1990 en caso de haber calificado, claro está. Importante recalcar que esta imaginaria convocatoria considera las últimas previo a la Copa, además de aquellos que brillaban con sus clubes, pero no necesariamente estaba en el radar, algo que tal vez pudo cambiar en caso de no existir el castigo. Para la portería eran claros los candidatos: Adrián Chávez, que brillaba con luz propia en el América campeonísimo; Hugo Pineda, como el recambio que mostraba un gran nivel; y Pablo Larios Iwasaki, piedra angular en el Puebla de Lapuente, con experiencia mundialista, que claramente sería nuestro arquero titular. En la saga también se encontraba un poblano, Roberto Ruiz Esparza. Le acompañarían Guillermo el Turbo Muñoz, extraordinario lateral del Monterrey, y Octavio el Picas Becerril, titularazo en el Toluca, además del Cuchillo Efraín Herrera, que recién comenzaba su exitosa trayectoria en el Necaxa. El América portaba a su lateral Juan Hernández y al capitán Furia Alfredo Tena, excluido 4 años atrás por el mismo Rafael del Castillo, y que su única aventura mundialista fue en Argentina 78, aunque algunos aficionados podrán estar en desacuerdo debido a su avanzada edad para el 90. En el medio campo el talento sobraba. Marcelino Bernal y su poderosísima pata derecha tendrían que haber jugado su primer mundial. Gonzalo Farfán de América, junto a Miguel España y Manuel Negrete de los Pumas, aportarían la sapiencia de la veteranía, mientras que los jóvenes, que eran el Chepo de la Torre y Alberto García Aspe, con habilidades distintas pero absolutamente complementarias. Y sin duda, el genio lo pondría en la mesa a Benjamín Galindo, ese ambidiestro que marcó una época en el fútbol mexicano y que pudo dar cátedra en las canchas italianas, pero el destino simplemente no lo quiso ver. Adelante los goles sobraban. Sergio Lira recién terminaba su etapa en el Tampico Madero, en el que marcó 99 pirulos en poco más de 200 partidos, consiguiendo 3 títulos de goleo. Luis Roberto Alves, de 23 años, añadiría velocidad por la banda izquierda, mientras que Carlos Hermosillo, Javier Chicharo Hernández y Ricardo Peláez serían el complemento ideal del que debió ser la estrella en 1990, Hugo Sánchez Márquez, el quien ya te he contado toda su numeralia. En esta lista quedaron muchos fuera que también pudieron sumar: Adolfo Ríos, Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis Flores, Daniel Guzmán, Octavio Mora, Abuelo Cruz, Carlos Muñoz, Alfonso Sosa y algunos otros, pero como todos los directores técnicos de nuestra historia, nos encaprichamos con algunos jugadores. No más por sentirnos bien, te dejo la posible alineación titular, que formaría con un 4-4-2. En la puerta Pablo Larios,
la central estaría ocupada por Tena y Ruiz Esparza, acompañados en las bandas por el Turbo Muñoz y Juan Hernández. En media cancha, el líder de orquesta sería el maestro Galindo, reforzado por Negrete, García Aspe y Marcelino Bernal. Y finalmente el ataque le pertenecería a Hugo, al lado del veloz Ague. Te invito por supuesto a que nos dejes la tuya en la sección de comentarios. Y ahora sí, nos vamos de viaje a Italia, 1990. Se repetía el número de vacantes disponibles para esta Copa del Mundo, por lo que 116 países se inscribieron a sus respectivas eliminatorias, de las que saldrían las 22 finalistas. No olvidar que Italia, como anfitriona, y Argentina, como campeona, ya tenían su lugar asegurado. Para no variar, Europa tenía la mayoría de los boletos. Eran 14, pero se restaba el de la churra, por lo que se volvían a armar sus tradicionales grupos para elegir a los 13 calificados. Las eliminaciones más inesperadas fueron las de Francia, que finalizó tercera de su grupo, y Dinamarca, la gran revelación de México 86, que se perdió de la fiesta por la diferencia de goles. Irlanda fue la más grata sorpresa, a pesar de que inició incapaz de hacer gol en sus primeros 3 partidos de grupo. Fue la victoria sobre España, un autogol de Michel González, la que les llenó de esperanza y levantaron el vuelo. Después de sumar puras victorias, un doblete de John Aldrich ante Malta selló su primera participación en Copa del Mundo. Muy atento, porque esa historia no terminó ahí. La lista de calificados quedó así: Rumania, Suecia, Inglaterra, Austria, Países Bajos, Alemania Federal, poquito antes de la reunificación, Escocia, España, Irlanda, Inglaterra y Bélgica. Se les unían Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética, que participarían del torneo por última vez en la historia, ya que el mapa del planeta estaba un tris de cambiar por completo. Israel volvió a formar parte de las eliminatorias en Oceanía, a pesar de su posición geográfica. Ya no contaban con Daniel el ruso Brailovsky, quien tras su escape de la Ciudad de México terminó jugando en clubes y en la selección de ese país, pero se retiró en 1988 sin amor al fútbol y se le fue la oportunidad de ir al Mundial, o por lo menos de pelear por él, ya que el combinado israelí dominó el grupo 3, avanzando el repechaje intercontinental por encima de Australia y Nueva Zelanda. Sudamérica tuvo también mucho de qué hablar en su repartición de las 3 plazas y media disponibles. En el grupo 1, Bolivia dio la gran campanada venciendo 2-1 de local a Perú y Uruguay, repitiendo el marcador en su visita a Lima. Desafortunadamente perdían 2-0 en Montevideo, por lo que los uruguayos solo debían vencer por 2 de diferencia a los peruanos. Y dicho y hecho, con el 2-0 final, la Celeste se quedó con el pase, y los bolivianos tendrían que esperar otros 4 años. El grupo 2 estuvo un poquito más peleado, pero la gran calidad de la Colombia de los 90 se empezaba a florecer, y eso era más que suficiente para quedar en primer lugar, aunque todavía tendrían que superar la repesca contra Israel. El tercero de los grupos de la Conmebol fue una cosa de locos. Lo compartían Brasil, Chile y Venezuela, que al final no fue más que un estorbo, y todo se definió entre las primeras 2. Después de que ambos vencieran a la Vinotinto en sus respectivos juegos, tocó verse las caras en el Nacional de Santiago, luego de una larga lucha de declaraciones previas. La verde amarela fue duramente abucheada y atacada por la fanaticada local, además de que el partido se tornó absurdamente ríspido. Después de 3 expulsiones, el marcador finalizó en 1-1, y con las gradas enloquecidas, lanzando piedras y botellas a los suplentes brasileños, que se empujaban con los carabineros. Estos desmanes le quitaron a Chile su localía para el siguiente partido, que se tuvo que jugar en Mendoza, Argentina. Ahí vencieron 5-0, pero no les alcanzaba para igualar la diferencia de goles de Brasil, que ganó 6-0. Entonces todo quedaba listo para una decisiva final en el Estadio Maracaná. Chile no tenía de otra más que vencer a la Canariña, que nunca jamás ha perdido un partido como local en eliminatoria mundialista. El primer tiempo fue extraordinario, pero Brasil no pudo hacer goles gracias a la fantástica actuación del arquero Roberto Rojas, el famoso Cóndor, recordado como uno de los mejores con los guantes en el país andino. No obstante, al volver de vestidores, Careca por fin batió al portero, que pudo hacer algo más, y con ello Chile requería de al menos 2 para sobrevivir. Por ahí del minuto 67, una bengala salió volando de las tribunas, enviada por una mujer de 24 años, de nombre Roseneri Melo do Nascimento. Ninguém solta fogo e desmira. Mas o Rosão ia atrapalhar o jogo, né? Não, mas foi sem querer. La televisión captó al Cóndor doliéndose en el pasto, mientras el fuego y el humo brillaban junto a él. En ese momento se inició una de las historias más tristes para el deporte chileno. Rojas salía cargado por sus compañeros, bañado en sangre, en una imagen de terror. Chile decidió que ya no iba a continuar sobre la cancha por falta de garantías y se marcharon a los vestidores. Que ahora vamos a ver lo que las autoridades de FIFA fueron tan drásticos con Chile, donde no sucedió absolutamente nada, y ahora un hecho vandálico. Vamos a ver cómo van a actuar. Al otro día, las revistas y periódicos de su país se volcaron con todo sobre la FIFA y Joao Belange
al que acusaban de gángster, mientras en el aeropuerto unas 10,000 personas recibían como héroes a sus seleccionados. Alguien le habrá dicho a los federativos brasileños que algo estaba raro, por lo que decidieron adueñarse del rollo fotográfico del reportero argentino Ricardo Alfieri, del cual se extrajo esta bella y trágica postal. Como claramente la bengala no había pegado en la frente del arquero y la herida no mostraba signos de quemadura ni rastros de pólvora, la FIFA decidió otorgar la victoria a Brasil y con ello Chile quedaba fuera de Italia 90. El castigo se extendió a las siguientes eliminatorias, en las que la Roja tampoco pudo participar. 10 meses después llegó la confesión del guardameta, que tenía una navaja en sus guantes y con ella se cortó cuando vio la oportunidad. Según cuentan todos, se trató de una broma o un intento fallido de que la Conmebol cambiara de sede para ver si así le podían ganar a Brasil. Esto le acarreó la peor de las sanciones, ya que fue suspendido de por vida y nunca pudo volver a jugar fútbol, aunque en 2001, ya retirado, recibió una amnistía. Curiosamente, el Cóndor se convirtió en entrenador de porteros en Brasil y bajo su mando surgió Rogério Ceni, el cancerbero más goleador de todos los tiempos. El repechaje entre Colombia e Israel comenzó en la ciudad de Barranquilla, en donde los dirigidos por Francisco Maturana vencían con el gol de Albeiro Usuriaga, trotamundos futbolero que jugó unos meses en Necaxa, dado de baja por pésimo rendimiento. Tampoco formó parte de la convocatoria al Mundial y trágicamente fue asesinado en 2004. El partido de vuelta terminó empatado a ceros, por lo que Colombia retornaba a la máxima justa, luego de su única participación en Chile 62. En África por fin se organizaron mejor que en anteriores ediciones, en las que todo era partidos de eliminación directa. Se dispusieron ahora 4 grupos, y los ganadores de cada uno jugarían 2 finales, eligiendo así a sus 2 representantes. Esos fueron Argelia, Egipto, Camerún y Túnez. La nota triste se dio en el partido del sector C entre Nigeria y Angola, cuando 10 minutos antes del final, Samuel Okwaragi se derrumbó sobre el pasto y perdió la vida. Tenía solo 25 años, y 3 décadas después Wu lo recordó con uno de sus doodles. Las llaves finales se enfrentaron a Camerún con Túnez y a Egipto con Argelia. La selección camerunesa venía de jugar 3 finales consecutivas de la Copa Africana de Naciones, de las que había ganado la del 84 y la del 88. Por cierto que en la fase de grupos de esta última, el acaecido Okwaragi hizo el único gol de su carrera en selección nacional. Con estos antecedentes, Camerún no tuvo problemas para ganar 2-0 en su casa y 1-0 en su visita al Estadio del Mensah, con gol de François Oman Billik. En la otra serie no hubo goles en el juego de ida, y en la vuelta en el Cairo, solo Hossam Hassan Hussein pudo anotar al minuto 4 a favor de Egipto. Después de que se acabara el juego, la selección argelina se volvió loca y agredió al árbitro. Luego en la conferencia de prensa, algún jugador le lanzó una botella rota al doctor egipcio, que se quedó ciego de un ojo. Definitivamente la violencia en el fútbol siempre ha existido, aunque por fortuna poco a poco se ha logrado paliar. En Asia las cosas fueron más tranquilas, separadas en 2 fases. De la inicial avanzaron China, Arabia Saudita, Corea del Norte, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, un país chiquitito al que el mundo fútbol casi nunca volteaba a ver, pero que en 2022 está en boca de todos. Curiosamente fueron ellos los que más pelea le dieron a Corea del Sur y a los Emiratos, pero se quedaron con 5 puntos en tercera posición y los otros 2 sí llegaron a Italia. Dejé al último las eliminatorias de nuestra querida CONCACAF por la extrañeza y tristeza que me genera narrarlas, pues ya estaba acostumbrado a ver a nuestro país, aunque fuera a competir sobre el campo, pero ahora ni siquiera estuvo presente. Una verdadera lástima. Hubo un par de rondas previas al torneo final. México se iba a unir en la segunda, enfrentando a Costa Rica, pero pues no hubo tal. Otra vez se definiría todo en el Campeonato de Naciones, pero al igual que en 1985 no fue a una sola sede, sino que se jugó a visitas recíprocas. Guatemala y El Salvador poco hicieron en el grupo de 5 países, por lo que la pelea quedó entre Trinidad y Tobago, Costa Rica y Estados Unidos. Fue una dura lucha entre las 3 naciones, pero al ser impar el número de participantes, los ticos terminaron su participación el 16 de julio del 89, venciendo 1-0 a El Salvador y acumulando 11 unidades. Su diferencia de goles era de +4, por lo que estaban virtualmente calificados. Grandísimo logro el de Costa Rica, que llegaba por primera vez al Mundial, de la mano de Marvin Rodríguez, técnico que previo al campeonato fue acusado de ineptitud por sus propios jugadores y fue despedido. Al banquillo llegó nada más y nada menos que Bora Milutinovic, que trataría de ayudarles a lograr lo mismo que México 4 años atrás. Los gringos también derrotaron a la Selecta y luego sumaron 2 empates consecutivos, que los dejaban con 9 puntos antes de su último juego, que fue contra los trinitarios. Ellos llegaban con la misma sumatoria, por lo que el último partido fue crucial y casi una final. Los isleños fueron locales en el estadio Hasely Crawford de Puerto España, pero sus 35,000 apasionados fanáticos vivieron en carne propia el pedazo de gol de Paul Caligiuri,
que la agarró de aire y su parábola se fue imbatible al fondo de la red. Ese golazo fue conocido en inglés como The Shot Heard Around the World, o el disparo que se escuchó en todo el mundo. Es una frase que han utilizado los norteamericanos desde los inicios de su guerra de revolución en 1775, repitiéndola en un juego de golf de Jim Saracen en 1935 y en un partido de béisbol de 1951. Así de importante fue para ellos calificar a la Copa del Mundo después de 40 años de ausencia. ¿Quién sabe si lo hubieran logrado con México en la pelea? Apenas un año antes les habían otorgado la organización del Mundial del 94, por lo que era el momento perfecto de poner a prueba su fútbol soccer. Presentano una gran festa de deportes mundiales, Italia 90. Los italianos no escatimaron en ningún tipo de gasto para su copa. Querían borrar la imagen improntada de Benito Mussolini en el 34 y echaron la casa por la ventana. Con estas ganas de modernizarse, la organización le encargó a Lucho Boscardín el diseño de una mascota para el campeonato, y así nació esta figura deshumanizada, con cuerpo de cubos y cabeza de balón. Lo que se había hecho hasta entonces era relacionar a la mascota con alguna tradición o costumbre del país anfitrión, pero en esta ocasión se aventuraron con Chao. Su nombre fue elegido a través de la quiniela favorita de los italianos, el Totocalcio, y es el saludo más común en ese idioma. No fue muy bien recibido por la mayoría de sus compatriotas, aunque para esta edición ya nos estamos acostumbrando a eso, entendiendo que prácticamente nunca se puede convencer a todo un pueblo. Moderna y hasta engreída con lo que se había presentado hasta entonces, Chao nació en una era a la que no pertenecía y tristemente es recordada como una de las peores mascotas de toda la historia. 1, 2, 3, via! ¡Chao! 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 Ya con los 24 países calificados era la hora del sorteo de grupos. 2 días antes se anunciaron las cabezas, basadas en los resultados del torneo anterior, por lo que México pudo estar ahí. El 9 de diciembre de 1989 se llevó a cabo la ceremonia del sorteo en el Palazzetto dello Sport en Roma, que fue tan bien planeada como lo sería todo el torneo, mostrando la alta calidad de producción que Italia tenía preparada para este mundial. Aquí se inauguró la tradición de contar con estrellas invitadas, ahora con la presencia de Pelé, Bobby Moore y Karl-Heinz Rummenigge para ayudar a sacar los papelitos. Con el inconfundible Josef Flader al frente del evento, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. En el A compartieron Italia, Austria, Estados Unidos y Checoslovaquia. Muy curioso, pues exactamente esos fueron los 3 rivales italianos en el Mundial de 1934. En el B se encontraron Argentina, Camerún, la Unión Soviética y Rumania. Para el sector C quedaron alineados Brasil, Suecia, Costa Rica y Escocia. En el D estaban Alemania Federal, Yugoslavia, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia. El pelotón E fue para Bélgica, Corea del Sur, Uruguay y España, mientras que el último enfrentó a Inglaterra, Irlanda, Países Bajos y Egipto. Este fue el último sorteo de grupos, sin el nombre de México entre los contendientes. Los 24 países se jugarían a suerte en 12 estadios de 12 ciudades: Milán, Roma, Turín, Nápoles, Bari, Verona, Florencia, Cagliari, Bolonia, Udine, Palermo y Génova. Solo el estadio San Nicola de Bari y el Delle Alpi de Turín fueron construidos para el Mundial, aunque el segundo, que fue casa de la Juventus y el Torino durante pocos años, fue demolido para la edificación del Juventus Stadium en 2009. El balón utilizado en Italia 90, la Copa América 91, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos del 92 se llamaba Adidas Etrusco Único, con un diseño muy parecido al anterior azteca, pero con las grecas prehispánicas sustituidas por referencias al arte etrusco. 3 cabezas de león adornaban cada una de las 20 intersecciones, que a su vez formaban los círculos en la pelota, muy elegante a decir verdad. Su más importante característica fue que estaba construido con una capa interna de espuma negra de poliuretano, por lo que era más ligera y rápida, además de que evitaba completamente la absorción de agua. Para esta edición se compuso un pop rock de nombre Una estate italiana, o Un verano italiano en español. Esta es una de las canciones mundialistas recordadas con más cariño, e incluso se dice que es la mejor de todas. Fue interpretada en dueto por Gianna Nannini y Eduardo Benato, reconocidos internacionalmente desde entonces. Desafortunadamente no podemos usar mucho de ella por copyright, pero te dejamos un link en la descripción. Para la 14ª edición del magno torneo, la radio y televisión italiana explotaron los más importantes avances tecnológicos para llegar a más de 30 millones de personas, gracias a los enlaces satelitales ubicados en 124 países, con más de 241 bases de operación. Es considerada como el punto de inflexión en la transmisión internacional, ya que marcó un antes y un después en la cobertura mediática del campeonato. Se utilizaron 90 cámaras fijas y cientos de móviles, que permitieron al espectador vivir de manera diferente el torneo.
Además de que la prensa y los narradores ocuparon un lugar específico en los estadios, donde tenían televisores que transmitían el partido en tiempo real, con repeticiones instantáneas en diferentes ángulos, desempeñando así su labor con mayor exactitud y profesionalismo. Esto te recordará a los fotógrafos que invadían el campo en plenos festejos y a los reporteros acostados junto a la línea de banda, escribiendo sus crónicas, que hemos relatado en episodios anteriores de esta serie. Es increíble y hermoso cómo evoluciona la humanidad. Y así llegamos al día de la inauguración, el 8 de junio de 1990, en el estadio Giuseppe Meazza. La ceremonia fue fantástica, con la presentación de Nannini y Benato, muchísimos colores y una gran expectación del público. Los italianos presumieron su moda al mundo con 4 diseñadores distintos, uno para cada continente presente. Valentino y su color rojo fue para América, Gianfranco Ferré y el verde fue para Europa, el amarillo de Milachon fue para Asia y el negro de Missoni fue para África. Bastante estereotípicos los últimos dos, aunque en 1990 no se hizo mucho barullo al respecto. Después del lanzamiento de miles de globos y un gran balón, que quién sabe dónde fue a parar, arrancaba por fin el fútbol. Hablaremos primero del grupo B, porque el partido número 1 fue entre la campeona Argentina y Camerún, la más grande sorpresa en Italia. Empezó todo con Diego Maradona presumiendo sus habilidades, pero no mucho más de magia se vería esa tarde. Se impuso más bien el juego rudo y violento de los africanos, obcecados a arrancar un resultado positivo. La primera roja fue para André Canavillic, debido a la zancadilla por detrás que le metió a Claudio Caniggia. Su despedida lanzando besos por aquí y por allá es icónica. Eso no detuvo a los Leones Indomables, que se aprovecharon de un tiro libre desde la banda izquierda y de un salto en forma de levitación por parte de François Oman Villic. Le picó la pelota a un desorientado Nery Pumpido, y así nomás derrotaron al Rey. Claramente esos 2 puntos para Camerún fueron lo más inesperado del arranque. Pero en este mismo grupo, Rumania se deshizo de la URSS con un doblete de Mario Lakatos en Bari. La segunda jornada fue de reivindicación para el Diego y compañía, quienes también derrotaron y eliminaron a los soviéticos con marcador de 2-0. A los 10 minutos de ese partido ocurrió una de las lesiones menos dolorosas de todos los tiempos, pues aunque Pumpido se marchaba a la enfermería, un tal Sergio Goicoechea saltaba al campo y su presencia terminaría siendo fundamental. Roger Milla se presentó a los 38 años en su primera Copa del Mundo, y primero con un empujón y correcta definición, además de un riflazo al ángulo, escribía en el registro un bonito doblete que le daba la segunda victoria a Camerún, a pesar de que Balint anotara el suyo a 2 del final. Entre argentinos y rumanos no pasaron más allá del empate a unos, y la sorpresiva selección africana perdió casi con tanta resonancia como cuando ganó, pues cayó 4-0 contra la Unión Soviética, que se despedía de los mundiales con ese marcador. En su camino dejaban al Diego destrozado del tobillo izquierdo, que se le inflamó tanto que ni el botín se podía calzar y le tuvieron que dar una talla más grande. El doctor no podía ni ensartarle la jeringa para infiltrarlo, por lo que él mismo se la metió, a pesar del dolor. Argentina apenas se libró la fase de grupos, calificándose como una de las mejores terceras, con 3 puntitos. En el encuadre A, Italia comenzó con el pie derecho, gracias al tanto de Salvatore Schillaci sobre Austria. El Toto solo había jugado una vez con la Azzurra, 3 meses atrás, pero aún así fue convocado y se convirtió en la inesperada estrella. Luego los checoslovacos zarandearon a los inexperimentados estadounidenses, que se comieron completitos los 5 pepinazos en contra, y nomás pudieron anotar el de Caligiuri. Los gringos decidieron echarse para atrás en su segundo compromiso, pero los anfitriones solo conocían el catenaccio. Como estaban en la tierra del catenaccio, pues jugaron al catenaccio. 1-0 lo ganaron, de cualquier modo. Mismo marcador con el que Checoslovaquia venció a los austriacos. El último duelo de Italia era para definir al primer lugar de grupo, y Schillaci aprovechó su primera titularidad, abriendo el marcador apenas al minuto 9, con un frentazo que entró por el medio. En uno de los partidos más emocionantes de un torneo, que resultó no tan festivo, el arbitraje le anuló un gol absolutamente válido a los checoslovacos, para que luego un jovenazo, Roberto Baggio, arrastrara la bola por todo el campo enemigo y definiera con mucha clase. El nuevo refuerzo de la Juventus desquitaba su valor de 20 millones de viejos dólares. Estados Unidos se despidió de la competición vistiendo de blanco y volviendo a caer, ahora 2-1, con el del honor autografiado por Edward Murray y a la espera de su propio mundial. La lucha de Latinoamérica contra Europa tuvo lugar en el sector C. Brasil no pasó grandes inconvenientes en derrotar a Suecia con un doblete de Careca, y la otra luz del campeonato venía desde tierras centroamericanas. Costa Rica de rojo enfrentaba a una Escocia vestida con un muy bonito uniforme blanco de franjas amarillas, típico de los años 90. Un par de disparos cerca de los postes de ambos conjuntos y 2 jugadas escocesas que bien se pudieron convertir en gol fueron el anuncio del precioso tanto de los ticos, cuando Claudio Jara se inventó un taconazo de primer nivel para que Juan Arnoldo Callazo empujara el histórico primer gol costarricense en Copa del Mundo.
Ante la tricampeona se vieron sometidos durante los 90 minutos, rescatados por el travesaño y por el gran arquero Luis Gabelo Conejo, que tuvo una actuación extraordinaria. Finalmente cayó el gol de Müller, que fue desviado por Montero, y solo así pudieron vencer al Bugs Bunny. Escocia sí pudo vencer a Suecia, pero volvieron a caer con Brasil con otro tanto de Müller, a la misma hora que los suecos jugaban su último partido con el equipo de Bora Milutinovic. Los del uniforme que más bien parecía de referee de fútbol americano fallaron al aproximarse al rechace de Conejo en un tiro libre. Pero en otra parada, Roger Flores igualaba el marcador, dejando tendidos a los escandinavos, que veían escapar sus posibilidades de avanzar. Todavía nuestro viejo conocido Hernán Medford, una de las más grandes leyendas del fútbol costarricense, anotó el gol de la remontada y explotó la felicidad entera en el país de la pura vida. En el de era muy complicado no clasificarse, porque uno de los participantes eran los novatos Emiratos Árabes Unidos, que tuvieron debut y despedida. Primero cayeron con la jacarandosa Colombia, en un duelo ganado con los tantos de Bernardo Redín y el genio del pibe Valderrama. Por cierto que ese uniforme rojo es de los más queridos en la tierra del café. Alemania todavía era dirigida por Beckenbauer y contaba con una de las alineaciones más poderosas de su historia, además de una indumentaria espectacular que rompía con los estándares de la época, colocando los colores de su bandera en un arreglo geométrico inolvidable. Por cierto que Adidas la reeditó para Rusia 2018, aunque a los germanos no les fue nada bien. En su presentación hicieron pedazos a Yugoslavia, con dos de Lothar Matthäus en su tercer mundial, uno de Klinsmann y otro de Müller. El de los azules lo anotó Davor Josic. El mismo Davor sorprendió a los sudamericanos con una bajada de pecho y derechazo exquisito para batir a Higuita, quien supo detener un penal a 10 del final, pero ni eso fue suficiente. Los teutones continuaron demostrando el poderío sobre la débil selección de EAU, embutiéndoles por la garganta un 5-1. También perdieron por goleada con Yugoslavia, aunque solo les pudieron cascar un 4-1. El verdadero gran partido ocurrió en el barrio de San Siro. La RDA se volcaba encima de la alegre Colombia, haciendo figura al portero de la enorme cabellera. No obstante, el pibe derramó toda su magia, pero su compañero Fajardo se apuntó el oso de su vida. El otro crack de nombre Freddy y de apellido Rincón también se lució por la banda izquierda, entregándole a Carlos Estrada, que cabeceó lo más feo que pudo. Después los europeos bajaron al de la cabellera encrespada, porque no le entendían a sus dribles, y Lionel Álvarez los ajustició. En la segunda mitad de Estrada volvió a tener en sus pies la gloria, solo que Bodo Illner se la arrebató. A pesar de que los sudamericanos eran mejores sobre el césped, Matthäus casi es el primero, chocando con el larguero, y luego Müller dejó su marca en el camino, pero disparó abierto. Alemania no sabe perdonar. A solo 2 minutos del fin del reglamentario, nuestro viejo conocido Pierre Littbarski aprovechó la filtrada y con la zurda batió a Higuita. Sin embargo, Carlos Alberto Valderrama Palacio, en su calidad de capitán y máxima figura del fútbol colombiano, levantó la cara de sus 10 compañeros, arrancando él mismo la jugada con sabor a cumbia y olor a patacón, que terminó con un pase profundo hacia Rincón. El jugador del América de Cali entró calmo al área, cerró los ojos y con fe tocó por debajo del portero, para luego salir corriendo a celebrar con éxtasis y dejar esta fotografía, tomada por un compatriota que ya se iba triste del campo, pues el reloj indicaba el 90+3. Tristemente, el gran Freddy falleció el pasado mes de abril, luego de un accidente de tránsito. Que descanse en paz. España dominó ampliamente su tropa. Primero empató a ceros con la muy decepcionante Uruguay, que cumplía ya 40 años de su segundo y último título. Bélgica primero venció con algo de complicaciones a los coreanos del sur, antes de comerse a los uruguayos con marcador de 3-1. Después llegó un buenísimo triplete de Mitchell, que marcó primero de derecha. Fue interrumpido por un poderosísimo riflazo de Juan Bo directo al ángulo. Pero el compañero de Hugo en el Real Madrid utilizó a su favor la pelota parada con otro precioso gol y cerró la faena con un regate de aquellos, concretando esta vez de pierna izquierda. La Furia Roja aprovechó una de sus mejores generaciones mundialistas para batir también a Bélgica, sumando el cuarto a la estadística de Mitchell y el primero para Alberto Gorris. Por los belgas marcó Vervoort al 29. En el último minuto del último partido, Uruguay se aferró al tercer lugar de grupo, calificándose como el peor en esta lista. Igual no iba a durar mucho más en la competición, con todo y que traían en sus filas al príncipe Francesco. El último de los cuadros tampoco trajo sorpresas y realmente fue el más aburrido de todos. Inglaterra abrió con sus vecinos de Irlanda, inaugurando el marcador con el goleador del 86, Gary Lineker. Sin embargo, Kevin Sheedy empató al 73 y así firmaron la cédula. De este juego quedará el extraño recuerdo de Lineker arrastrándose por el pasto, pues una enfermedad estomacal le hizo vaciar los intestinos sobre la cancha cuando se recuperaba de unos calambres. Luego Países Bajos y Egipto, con un alternativo color verde, también igualaron a unos, con goles de Wim Kieft y Magdi Adelgani. A continuación llegaron 2 de los peores juegos de Italia 90, mismos que exponenciaban que el fútbol de la Copa no estaba a la altura de la organización.
Ni ingleses, ni neerlandeses, ni irlandeses, ni egipcios supieron marcar gol en su segunda jornada, dejando todo para definirse hasta el final. Gracias a estos dos apestosos 0-0, la FIFA empezó a elucubrar muchos cambios en las reglas de juego, empezando por eso de que el portero podía tomarla con las manos a pase de un compañero, algo de lo que el de Egipto aprovechó al máximo. Hubo modificaciones en cosas esenciales, en las que hoy no podríamos vivir, pero eso te lo cuento en el próximo capítulo, así que no olvides darle al botón de suscripción, porque todavía tenemos mucha historia para contar. Después de esos primeros 4 partidos, todo estaba igualado en puntos y diferencia de goles, pero el equipo de la Rosa hizo la chamba contra los faraones al 58 de juego, cuando Mark Wright aprovechó el gran centro de Paul Gascoigne y la espantosa salida de Ahmed Shobar. Irlanda y la Naranja Mecánica también nos hicieron el favor de hacer un gol cada uno, el primero de Gullit y el segundo de Niall Quinn, pero nada más. Después de una ronda grupal no tan emocionante como las ediciones anteriores, llegaba la de muerte súbita, en donde cualquier error te puede dejar fuera. Ese fundamento fue entendido por los entrenadores, que prefirieron ser mucho más precavidos de lo normal, y el espectáculo pagó el precio. Importante también es mencionar que el arbitraje era víctima de feroces críticas por prácticamente todos los participantes, que se quejaban de la falta de criterio, las amonestaciones mal acreditadas y las rojas exageradas, además de todas las que no se marcaron. Curiosamente, Chris Waddle, jugador inglés en el partido donde Maradona les clavó la mano de Dios, se quejó amargamente de que las repeticiones televisivas no estuvieran permitidas para apoyar las decisiones del árbitro. Solo tomaría un minuto, y no hay forma de que puedan decir que sería una pérdida de tiempo, declaró. Una búsqueda en Google me permitió localizar una columna del diario británico Racing Post, escrita por el mismo señor Waddle, en la que escribió: me encantaría deshacerme del VAR para siempre. Por supuesto que entiendo su sentimiento, pues a pesar de que todos creímos que el videoarbitraje era la solución definitiva, hemos descubierto que el problema nunca fue la tecnología, sino los humanos con silbato. Camerún y Colombia empezaron con los octavos de final. Por cierto que salieron al campo con esa bandera amarilla, tan reconocida hoy en día, pero que fue la novedad de la Copa. Fair play please, rezaba la frase muy promovida por Sepp Blatter. Ojalá él también hubiera jugado limpio. El equipo de la Conmebol jugó por primera vez con el uniforme amarillo y azul. Quién sabe si eso fue lo que les dio la mala suerte. Y es que tuvieron buenos acercamientos durante todo el partido, pero el portero, los postes y sus propias fallas no los dejaron anotar. Los africanos poco trabajaron en ataque, aunque la entrada de Roger Milla al 54 cambió su destino. Hizo dudar a Higuita con un disparo de siniestra, anticipando lo que sucedería en la prórroga. Corría ya al 106 cuando Roger atravesó la defensa y enfrentó al Pelilargo, derrotándolo también con la izquierda. Fue el propio René quien acuchilló a su selección cuando quiso burlar al veterano de 38 años y quedó rendido a sus pies, observándolo correr a la esquina para ejecutar una de las celebraciones más recordadas de todos los tiempos. Todavía el pibe y Renín se asociaron muy bien, apelando a la segunda heroica de su campeonato, pero quedaban eliminados a manos de los leones más indomables que nunca. Los de verde con rojo se convirtieron en el primer país de África que alcanzaba la ronda de los cuartos de final. Mucho menos peleado resultó el Checoslovaquia contra Costa Rica, en el que Tomás Escuravi abrió el marcador con la cabeza, como en cámara lenta. En la segunda mitad, Roland González supo empatar los cartones con un frentazo veloz, con lo que no contra los ticos fue con Escuravi, que reapareció dentro del área 8 minutos más tarde para volverse a aventajar, antes del golazo de Lubos Kubik, que mató las esperanzas centroamericanas. Cerró la cuenta Escuravi con otro testarazo más, por lo que el del Sparta Praga hizo el triplete número 42 de las Copas del Mundo. Triste es saber que después de ese solo han llegado otros 10. La última vez que se ha dado el clásico sudamericano en el máximo torneo fue en 1990, cuando el récord era de 2 victorias para Brasil y un empate a ceros. El Diego llegaba con esa gigantesca bola en el tobillo, pero con el brazalete y el 10 en la espalda salió a liderar a los suyos en Turín, una ciudad que lo odiaba por ser el fiel representante del sur italiano. A Canilla le anularon mal un gol que era válido, y Goicoechea tuvo una actuación fastuosa, evitando a toda costa el gol de la Canariña. La única indicación que les dio Bilardo en el entretiempo fue que no se la dieran a los de amarillo, porque iban a perder. Así de loco estaba. La albiceleste jugaba fatal, pero a 10 minutos del silbatazo final, el genio del fútbol galáctico arrancó a la velocidad que su lastimada extremidad le permitió. Se llevó a medio Brasil y tocó para el pájaro, que complementó el medio gol que le regalaron en bandeja de plata. Muy bonito tanto, que fue ampliamente empañado por la historia que corría alternativa a la del Chaparro Mesías. Y es que al minuto 39, en el momento de mayor agobio sobre la defensa argentina, Rocha barrió a Troglio y sus masajistas entraron a atenderle. Entre ellos se encontraba un tal Galíndez, cargado de bidones de agua, unos verdes de Gatorade y unos transparentes. Pedro Monzón le tomó el de Gatorade y Galíndez le avisó que no era buena idea, por lo que escupió el agua y bebió de la otra.
Sin embargo, Branco, jugador brasileño, se acercó a pedir líquido y los rivales amablemente le ofrecieron una botella verde. O Galindo lá, o massagista, me deu água para tomar e isso é uma coisa que vai ficar na história do futebol, porque eu tive problemas sérios, eu não sei que preparado que tinha naquela água ali, que eu, después que bebí, comecei a ficar tonto. Claramente sus movimientos sobre el campo ya no eran los más lúcidos y era evidente que algo estaba sucediendo. Rohypnol es la marca comercial del flunitrazepam, un fármaco utilizado para tratar el insomnio, para mandarte a dormir, pues. Es mentira, no me está envenenando. A pesar de que el masajista niega esta versión, todavía hasta el día de hoy, varios integrantes de esa selección han revelado poco a poco los detalles que demuestran que entre Bilardo y Galíndez orquestaron esta artimaña. Ese era el que puso la droga, Y él decía, no. Sea como fuere, la Argentina ganó ese partido y avanzó a cuartos de final. Otro cotejo que se decidió casi hasta el último fue el de Alemania contra Países Bajos. No olvidar que los tulipanes venían de ganar su primer título de Eurocopa 2 años atrás, eliminando en semifinales a los germanos, que eran los anfitriones. Además se tenía que sumar la presencia de Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann, todos ellos jugadores del Inter de Milán. Por su parte, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Marco Van Basten eran futbolistas del Milan. Básicamente eso fue el clásico de la Madonnina, vestido con otros colores, pero jugado en el estadio que a veces se llama Giuseppe Meazza y a veces San Siro, dependiendo del local. Es por ello que esta llave, que también reeditaba la final del Mundial del 74, apestaba a revancha de unos y de otros. Para no salirse del guión del torneo, ambas escuadras sacaron a relucir todo el fútbol europeo de sus corazones, repartiendo patadas en cualquier punto del campo. Aaron Winter fue el primero en devorarse una clarísima con la cabeza, poquito antes de que Frank Rijkaard le recetara tremendo patadón a Rudi Völler, pero no le alcanzó a conectar del todo. El neerlandés recibió la amarilla y terminó muy molesto, así que no se le ocurrió otra cosa que escupirle en la cabellera al germano, para luego intercambiar unas bonitas palabras. El ciego del árbitro amonestó al 9 alemán, que ya muy enchilado se le fue encima al arquero rival en cuestión de segundos. Enseguida se armó la melee y el Nazareno ahora expulsó a Völler, quien ya se marchaba resignado cuando el futuro entrenador del Barça le volvió a escupir por detrás un gañán, que también se fue con la roja en la espalda, aunque no por los dos gargajos, eso es un hecho. Por cierto que apenas corría el minuto 22, tuvo que pasar media hora, con todo y descanso, para que Klinsmann abriera el marcador con un apretado toque de izquierda. Después de otros 40 minutos de mucha pelea sobre el césped, Brehme se sacó del sombrero un conejo con forma de rosca, que voló en dirección al segundo poste y batió a Hans van Breukelen. Todavía la naranja mecánica clavó un penal a nombre de Ronald Koeman, pero no les dio tiempo para más y tuvieron que abandonar el Mundial de Italia. Como dato de color, Völler y Rijkaard hicieron las paces, tanto que participaron de una campaña por una marca de mantequilla y fueron captados desayunando juntos. ¡Qué lindos! Irlanda y Rumania no entregaron un buen espectáculo, terminando los 120 minutos igualados a ceros. En la tanda de penales, Shiri, Houghton, Townsend y Cascarino tuvieron el trébol de 4 hojas para los verdes. Los romanos Hagi, Lupu, Rotari y Lupescu tampoco desentonaron, pero Daniel Timofte, que entró de cambio al 98, erró su pena, y cuando O'Leary sí cumplió con la chamba, mandó a los rumanos a casa. Suecia en 1938 había sido la última selección en llegar a los mejores 8, sin ganar uno solo de sus partidos, caso que repitió Irlanda en 1990, arribando a los cuartos de final con puros empates. En el Estadio Olímpico de Roma, los dueños de casa batieron fácilmente a Uruguay, con el tercero de Schillaci y el de Aldo Serena, el tercero de los 5 que marcó para la Azzurra en 24 apariciones. Entre España y Yugoslavia las cosas se mantuvieron tensas por 78 minutos, con reales oportunidades de los dos bandos, incluyendo este pleno cabezazo del buitre butragueño, que se estrelló con el palo vertical. Dragan Stojkovic puso el 1 con un regate de ensueño y definición rasante, por debajo de Andoni Zubizarreta. No obstante, la selección ibérica se repuso del mazazo y a 6 del pitido final cerró la pinza, tras la intentona de Martín Vázquez para igualar en las últimas. Tristemente para todo el pueblo español, Stojkovic aprovechó la pésima colocación de la barrera, toqueteando al poste izquierdo del agüitado Zubizarreta. Así se despedía otro muy buen combinado de España, que tendrá que seguir esperando un largo rato antes de la anhelada primera estrella. Los últimos 2 combatientes fueron Inglaterra y Bélgica. Parecía que se iba a arrastrar hasta la tanda desde los 11 pasos, pues corrieron 119 largos minutos sin que bailara la red, pero en el último de los instantes David Platt se inventó una volea de media vuelta y reventó el portón de Michel Proudhon. Los ingleses retornaban a los cuartos de final. En dicha fase se alinearon primero argentinos de azul rey y yugoslavos de blanco con vivos rojos. El 0-0 parecía ser el marcador favorito de Italia 90, pues ni en el reglamentario ni en el suplementario alguno de los futbolistas pudo dañar al portero rival.
Eso a pesar de que el árbitro suizo Rotisberger mandó a bañarse temprano a Refik Savanasovic desde el minuto 30. Otra vez se llegó al volado de los penales. Y qué volado. El de River Plate, José Cerrizuela, cobró perfecto. Caso contrario Stojkovic, que era el mejor de los balcánicos, hasta que estrelló su pelota con el horizontal y mejor se cubrió la cara. Burruchaga no desaprovechó, anotando al punto más lejano del arquero. Robert Prosinecki sí supo hacer el gol, y luego venía Diego Armando. Si Platini, Zico, Hugo y Sócrates ya habían fallado alguna vez desde el punto de cal, nadie podría oponerse al azar del penal, ni siquiera Dios, que pegó tan mal que de pronto se convirtió en mortal y también tuvo que rezar. Para su mala suerte, los creadores del fútbol no le cumplieron los deseos. Primero Savicevic engañó al golero argentino, y luego Pedro Antonio Troglio abolló el palo derecho. Dragoliu Brnovic tenía que anotar para poner toda la presión en los sudamericanos, pero el suplente convertido en titular, Sergio Goicoechea, se lanzó a su derecha para nomás ponerle los guantes al débil toque yugoslavo. Maradona recuperó el color cuando Gustavo De Sotti cruzó con corrección su cobro. Faruk Hadzijevic no pudo con la tensión, y a pesar de que no tiró tan mal, el gran Goicoechea voló para ponerse la capa de héroe, con acento argentino. Y clasificada Argentina. Clasificada Argentina. Muy aburrido fue el enfrentamiento de Irlanda e Italia. Lo único que despertó las emociones de los tifosi fue el zapatazo de Donadoni, que hizo caer al portero Paqui Bonner, que dejó un rebote muy bien aprovechado por Toto Schillaci. Y así nomás el anfitrión llegó a la ronda semifinal. Checoslovaquia y Alemania Federal se esforzaron un pelito más, pero la única diferencia fue la faltita sobre Klinsmann, que el 3 Copas Mateus mandó al fondo con furia germánica. Por 9ª ocasión en 14 mundiales, los albinegros estarían entre los 4 mejores del planeta Tierra. Como el Camerún contra Inglaterra fue el único juego donde se anotó más de un gol, vale la pena detallarlo. Primero Peter Shilton demostró que era un gran heredero de Gordon Banks, achicando valiente y taponeando a Oman Bijik. Platt respondió en nombre de la reina, con un martillazo definitivo que le picó en cono y para adentro. Simple English goal and the boyish smile is there again. The manager impassive but the crowd delirious. Tomás Livi no tuvo la misma suerte en su testarazo y ya en la segunda parte mandaron al campo a Roger Milla. La velocidad del veterano venció a Gascoigne y el árbitro uruguayo-mexicano Edgardo Codesal no dudó en señalar el penal. Emmanuel Koundé no se puso ni una pizca de nervioso, anotando de derecha al ángulo. El mundo se le volteó de cabeza a los ingleses cuando el genio de Milla se dio en calma a Eugene Keke, quien suavecito picó por encima de Shilton. Nadie podía creer que África, representada por los Leones Indomables, se fuera a colar hasta las semis, sobre todo si se recordaba el largo listado de malas presentaciones pasadas. Era su momento. Desafortunadamente, Oman Bijik intentó la de crack sin éxito, y luego Benjamin Massang pecó de ingenuo, fauleando sin sentido a Lineker y regalándole el penal al equipo de la Rosa. El goleador del Tottenham no podía dejar escapar esa oportunidad, concretando el empate final. Todavía Camerún apretó, pero Codesal los mandó al tiempo extra. Bijik se elevó 200 metros, pero se le acabó la fuerza en el remate. Eso fue lo último para los verdes con rojo. Cerca del final de la primera mitad, Lineker se iba solito y fue derribado, por lo que se pitó el tercero de los penales de la noche. Él mismo cobró, ahora potente y al medio. Nada más pasó. El continente africano se quedaba con las ganas de estar entre los mejores 4. Tristemente, ese objetivo todavía no lo han podido alcanzar, por lo menos hasta la fecha de publicación de este video. Por su parte, Inglaterra alcanzaba las semifinales 24 años después. Después de un larguísimo recorrido, alcanzamos los 4 partidos finales. Apenas un año atrás, Diego Maradona celebraba la victoria en el partido de ida de la final en la Copa de la UEFA, jugada en el Estadio San Paolo. Ese título lo ganaron en Stuttgart, pero la gloria se escribió en la ciudad de Nápoles. El destino marcó que su Argentina llegaría al mismo lugar donde el barrilete cósmico se hizo figura, ídolo, leyenda, mito. Ahí tendría que enfrentarse a la segunda patria de millones de argentinos, la misma que recibió con los brazos abiertos a Maradona algunos años atrás. Pero no esa tarde. Maradona, Napoli te ama, pero Italia es nuestra patria. Era una de las pancartas que le explicaron de qué se trataba. No olvidar que el crack universal falleció hace 2 años, y un homenaje más que correcto, el San Paolo cambió de nombre, rebautizado como Estadio Diego Armando Maradona. Correspondiendo a lo estricto que había sido el fútbol de la Copa, Azzurra y Albiceleste compitieron desde lo físico y no desde lo cerebral. El quinto gol para Schillaci llegó en fuera de lugar, pero nadie se dio cuenta, o nadie se quiso dar cuenta, y subió al marcador. Arrancó entonces el concierto de tiros chuecos, patadas, fútbol sucio y muy poquita magia del 10. En la segunda mitad se hizo de noche sobre el ayuntamiento de Nápoles, pero ni las poderosas lámparas pudieron iluminar al etrusco único. Julio Larticochea trató a primer palo, tapado. El que sí tuvo la verdadera oportunidad fue Canilla, que prefirió recortar en lugar de disparar.
No obstante, el pájaro tomó su revancha al 24, cuando el Articochea le puso un centro algo complicado, pero se adelantó a la salida de Seña y la peinó con esa rubia cabellera, empatando el marcador. Nadie quería perder, por supuesto. El 1-1 le daba vida a las dos selecciones y se aferraron a ella lo más que pudieron. A pesar de todo, Luigi De Agostini tuvo una gran chance, pero Goicoechea le dijo que no. Los 30 minutos adicionales fueron una historia repetida, contada hasta el cansancio a lo largo de todo el campeonato del mundo. Poco importante ocurrió, más allá del tremendo paradón del portero argentino a disparo de Baggio, la expulsión de Ricardo Giusti por doble amarilla y la maradoniana jugada que se escapó a la zona de nadie. La suerte se lanzó desde los 11 metros. Tiró primero Baresi con tanta potencia que despintó la cal. Cerrizuela le imitó, aunque Seña pudo atajarlo. Y el Divino eligió el toque a su izquierda. Y Goico adivinó, pero no sacó. Burruchaga también cruzó la pelota y De Agostini mantuvo el lado del cobro. Pero el del suéter con diseño ochentero volvió a anunciar que sabía volar. O la Articochea optó por el empeine, más bien un punterazo, que con todo y la uña fue más que efectivo. El que sí se veía nervioso desde que caminaba era Roberto Donadoni, dudando, anunciando, tirando y finalmente lamentando sobre sus rodillas y con la cabeza en el pasto. El Diego fintó con mandarla a su derecha, pero su interna anticipó la victoria. Y en efecto, Aldo Serena se encontró con un grandísimo atajador de penales, quien ocupó lo mejor de su repertorio en 2 tandas, que le fueron suficientes para ser recordado con mucho cariño por el resto de su vida. Sin entregar un buen fútbol, peleando más que jugando, pero con uno de los corazones futboleros más pasionales del mundo, la Argentina llegaba a su cuarta final, segunda consecutiva y tercera en solo 12 años, lo que les reconfirmaba como una potencia global. Su rival salió del duelo en Turín un día más tarde. Alemania e Inglaterra se reencontraban en una Copa del Mundo. Recordemos que su primer duelo fue en extremo polémico, en aquella final del 66, donde un gol fantasma le dio su única estrella a los de la isla. Después Alemania venció en el tiempo extra de los cuartos de final de México 70, y en la ronda de grupos de España 82 se empataron a ceros. Entonces el clásico choque también apestaba a que alguien se quedaría con el sufrimiento atorado. Los casi siempre de blanco cedieron, por lo que vistieron con el alternativo verde. Inglaterra arrancó con disparo de loco Gascoigne, que iba para afuera. Bulle regresó de la suspensión, ya con el cabello limpio de gargajos, aunque poco aportó en la primera mitad. Igner sacó este hermoso intento, lástima que ya se había marcado infracción. Shilton también hizo de roca sus guantes en una y en 2 ocasiones. En el complemento la RFA apretó por todos lados, consiguiendo su premio tras la falta sobre Hassler. Andreas Brehme disparó luego del acomodo, y ese balón fue desviado por Paul Parker, quien sin querer techó a su portero al minuto 60. Poco le importó al equipo de los Tres Leones, que se fue para adelante, metiendo a Alemania en su área. Una tras otra se acumularon las de peligro, hasta que el propio Parker trazó larguísimo hacia Lineker, que aprovechó la revoltura color verde para acomodarse con el muslo y definir como gran centro delantero. El tiempo suplementario dejó ver un atajadón de Shilton ante el cabezazo de Klinsmann y una falla increíble del mismo número 18. Pero el que más se acercó fue nuestro amigo Chris Waddle, quien de izquierda se estrelló con la base del poste. Los ingleses dispararon y dispararon sin cansarse. Inglaterra debió ganar ese partido, pero el arbitraje se dejó llevar por la velocidad de la jugada y la bandera indicó una muy equivocada posición adelantada. Shilton protegió su mar con otro vuelo seguro, e Igner no se quiso confiar del otro lado, pero dio el balón al vertical de Buchwald, que marcó el final del partido. Otra nueva definición en penales apuntó para Italia 90. Fue idéntica al juego anterior. Lineker marcó seguido de Brehme y de Bresley. Lothar Matthäus no tuvo inconvenientes para mandarla hasta el fondo, pero Platt fue el último inglés que pudo festejar, aunque se quedó a nada de fallar. Karl-Heinz Riedel también clavó su penal, y el primero de 2 jugadores que se quedaron marcados fue Stuart Pearce, quien optó por la fuerza y no le salió. Olaf Thon tocó pegado al palo, venciendo a Shilton, y el punto final fue por culpa del nombre que no vas a olvidar después de este video, el señor Chris Waddle. Alemania Federal conquistaba a Italia, sumando su tercera final consecutiva. En 1982 y 1986 no les alcanzó para levantar el dorado trofeo, pero en 1990 el segundo país más ganador de todos regresó al lugar que se merece, su inmenso historial. Italia e Inglaterra jugaron en Bari el partido de consolación, con mucho más fútbol que en todo el torneo, aunque solo en los últimos 20 minutos hubo goles. Baggio abrió la cuenta después de robarle el balón a Shilton, aunque estaba en fuera de lugar, pero también era penal. Plata alcanzó a empatar a 9 del final, con un hermoso cabezazo al ángulo del portón. No obstante, el Toto fue pataleado dentro del área, y se señaló un tiro penal que él mismo cobró. 6 goles alcanzaba el delantero, capo cañoneri del Mundial. Sin duda la historia individual del torneo. Sobre todo porque después de Italia 90, Salvatore solo volvería a ser seleccionado en 8 ocasiones. Su último gol con la Azzurra llegó contra Noruega un año después, en la clasificatoria a la Eurocopa.
El segundo mundial italiano finalizó el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma. Fue a 223 kilómetros de Nápoles, donde se dio la rotura definitiva de Diego Maradona con el pueblo de Italia, que abucheó con dureza el himno argentino, y el hijo pródigo no se los perdonó jamás. Por primera y hasta ahora única vez en la historia, se repetía la final del mundial anterior, aunque las diferencias de nivel entre unos y otros eran absolutamente inversas, como seguro recordarás de nuestro episodio del 86. El árbitro Edgardo Codesal pitaría esa final envuelto en la bandera mexicana, país que lo acogió desde 1980 y al que representó en el 90, a pesar de haber nacido en Uruguay. Codesal sonaba duro para ser el central de este juego desde hacía varios días, luego de sus buenos arbitrajes en el Italia contra Estados Unidos y en el Camerún contra Inglaterra. En total había concedido 4 penales. Ese día te encierran en tu habitación y te cortan los teléfonos. Simplemente no hay salida. Ha contado años después. Importante dato, pues Maradona y su equipo consideraban que la FIFA estaba en clara persecución en su contra, acusando a Julio Grondona, entonces presidente de la Federación Argentina, de entregarlos por no pelear la designación de Codesal. Entregados nunca. Usted a mí no me va a decir qué hacer dentro de la cancha, le dijo el Diego a Grondona cuando este le mencionó que hasta ahí habían llegado, previo a la final. Con todo este coraje en los espíritus sudamericanos arrancó el partido. En corto Alemania falló con el bocajarro de Buller. Apenas al 5 Codesal ya se estaba comiendo 2000 reclamos, que respondió con la amarilla de Sotti. Mientras tanto Alemania demostró que para esta edición eran mucho más que los vestidos de azul, inclinando la balanza hasta hacerla rozar con el suelo, pero sin concretar ninguna importante en toda la primera mitad, que les perteneció de pe a pa. El Cebollita tuvo este tiro libre que sacó por encima, enardeciendo la grada. Así se diluyó la primera mitad y comenzó la segunda. Littbarski se quedó cerca del poste derecho antes de que Thomas Berthold se comiera uno de cabeza y Buller uno con la derecha. Al 10 le estaban atizando gacho, pero la verdad es que Codesal lo cuidó. Al 57 Goicoechea se lanzó sobre Klaus Augenthaler en una que bien se pudo marcar como tiro penal, aunque se dejó pasar. Breme también tuvo el gol de volea, solo que el arquero le tapó. La que no pudo perdonar el uruguayo mexicano fue la plancha de Monzón, por lo que de primera lo mandó a bañar y ahora sí ni le reclamaron. Fue entonces que llegó el momento más álgido del Mundial de Italia 1990. Rudi Buller entraba al área persiguiendo una filtrada de Lothar, y al sentir el toque de Sensini se fue al suelo. Edgardo Codesal decidió que era el momento de silbar su quinto penal del torneo, entregándole a Alemania el campeonato al minuto 83. El nazareno sostiene al día de hoy que estuvo bien marcado. Los alemanes han declarado que probablemente no fue falta, pero que el de Goicoechea ya había sido perdonado, mientras que los argentinos se arrancan los pelos desde hace 32 años, insistiendo que el representante de la CONCACAF les robó flagrantemente. Ninguna de sus insistentes palabras hizo mella en el árbitro, ni mucho menos en Andreas Brehme, que de pie derecho venció al atajador por antonomasia y ganó el trofeo FIFA para su país. Alemania conquistaba su tercera Copa del Mundo en territorio italiano, después de 20 largos años. Luego de Mario Zagallo, Franz Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre en ganar el torneo como jugador y como entrenador. Y para buena fortuna alemana, esa fue la última vez que lo harían como un país dividido. Pasarían otros 24 veranos para que la volvieran a ganar, también contra una Argentina color azul rey. Desafortunadamente el campeonato, que fue tan bien organizado por Italia, será recordado como uno de los peores de la historia. El promedio de 2.21 goles por partido es el más bajo de todos los tiempos, aunque Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedaron muy cerquita. La violencia de los hooligans poco existió, pero sobre el césped los jugadores se encargaron de enfangar el espectáculo con 16 tarjetas rojas, el número más alto hasta entonces. Definitivamente el de 1990 no genera tan gratos recuerdos en una buena parte de la afición futbolera. Es claro que los malos manejos, las pésimas decisiones y los sucesos casi paranormales son el pan de cada día con nuestros directivos y dueños del balón. Pero si algo se aprendió de la estupidez del 88 es que la trampa es el peor enemigo del deporte. Una de las pocas cosas que le dan un sentido de luz a este mundo repleto de injusticias, desigualdades y problemas que caen en cascada día tras día. Evidentemente, y yo te diría que hasta la fecha, me atrevo a decirlo, ha sido la peor sacudida en la historia del fútbol mexicano a nivel administrativo. O sea, extracancha es el mayor escándalo de la historia en México del fútbol, sin duda. O sea, ningún otro motivo nos dejó fuera de una Copa del Mundo por un tema, en este caso la trampa. Eso, digo, han pasado los años y queda como una página negra o la peor, sin duda. En verdad deseo fervientemente que nunca jamás tengamos que revivir un evento similar, que nos haga perdernos de los torneos más importantes del mundo, por las estupideces de unos cuantos. Que si caemos derrotados sea porque fuimos muy malos sobre la cancha, pero no porque quisimos sacar ventaja con artimañas y triquiñuelas de las más bajas. Como
Como cada 4 años daba inicio un nuevo ciclo mundialista. La diferencia era que en esta ocasión el asco provocado por el cachirulazo nos haría reflexionar. A partir de 1991, el fútbol mexicano ha acumulado logros muy importantes, sobre todo si comparamos con lo anterior, que ya hemos repasado a profundidad en esta serie. De 1923 a 1990, nuestro palmarés solo contaba con 3 campeonatos de la CONCACAF y algunas medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, además de haber alcanzado el 4º y el 5º partido en los mundiales de casa. Pero en las últimas 3 décadas hemos ganado una Copa Confederaciones, una medalla de oro y otra de bronce en Juegos Olímpicos, 8 títulos de CONCACAF, ahora llamados Copa Oro, 2 subcampeonatos y 3 terceros lugares de Copa América, además de 2 Copas del Mundo Sub-17. También a partir del Mundial de Estados Unidos 94, México no ha vuelto a faltar a la cita, cayendo una vez tras otra en octavos de final, pero finalizando permanentemente en la lista de los mejores 15 equipos del mundo. Seguramente a mucha gente esto no le parece gran cosa, desdeñando siempre nuestros logros por considerarlos mediocres, aburridos y poco importantes. El problema es que los comparan con las grandes potencias del orbe, esas que llevan dominando el juego de las patadas desde hace más de medio siglo. México ha trabajado medianamente bien tan solo 3 décadas, y esas le han sido suficientes para sumar todo el listado que te contamos hace un momento. Aunque no te lo puedo asegurar, en mi corazón guardo la esperanza de que un poquito de esfuerzo coordinado nos permitirá seguir avanzando. Y por qué no, algún día yo pueda narrarte la más mágica leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué conclusiones sacas sobre los malditos cachirules? ¿Piensas que el balompié nacional tenga la oportunidad algún día de convertirse en potencia? ¿Qué te pareció el desarrollo del Mundial de Italia 90? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un gigantesco like, pero sobre todo compártelo con tus amigos más futboleros, para que se enteren paso a paso cómo fue el cachirulazo y el título de Alemania Federal. Amigos de Leyendas del Fútbol Mexicano, muchas gracias por la invitación. Yo soy Bosser y nos vemos luego. Y por supuesto te invito a suscribirte a este canal, pues de aquí a la Copa en Qatar estaremos publicando documentales igual de detallados sobre cada edición, para que te aprendas de memoria todo lo que ha sucedido. Esto solo puede pasar en un lugar y es aquí, en Leyendas del Fútbol Mexicano.